Suscríbete a la Panterita. Sí. Yuri Alberto, la figura. 3 le hizo. Yuri. El que le marcó acá a Olimpia en la vuelta por zona de grupo. Sí. El que jugó por derecha, Después. el partido de vuelta, cuando Gallardo era el 9 y yo creo que habrá sido la única buena noticia para el hincha de Olimpia el fin de semana. Pero mira que si el hincha pregunta, ¿jugó Flamengo con su equipo titular? Y sí, jugó con su equipo titular. Es más, voy a leer la configuración de Flamengo. Jugaron todos. Flamengo arrancó con Alves, el arquero, Titular, Isla, titular, Gustavo Enrique, titular. Leo Pereira, Eso no lo dio por... Felipe Luis, Titular, Everton Ribeiro, titular, William Arau, titular, Diego titular, de Arrascaeta, titular, Bruno Enrique titular. y Gabriel. Ah, no, titular. Gabigol. Tan titular 4-0 perdió Flamengo jugando de local, jugando de local. Y un detalle más para, si por ahí alguien dice, no, pues seguramente estaban jugando relajado. Gabigol fue expulsado por protestar. Así de caliente estaba el partido para Flamengo. El gusto de estar en contacto con Renato Vita. Renato, ¿cómo estás? Un placer, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Bruno? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia, para todos los amigos en la mesa. Bien, bien, acá estamos con todos los compañeros. Bueno, Renato, un paso más, está lo de Villasanti. Contanos un poco cómo se dio esto tan repentinamente, o la negociación avanzó rápidamente, aunque ya venían hablando hace tiempo. ¿Cómo fue la historia, Renato? La verdad que veníamos hablando hace un año por ahí con el club. Siempre se mostraban interesados, en un momento se pudo dar, en otro momento estuvimos más cerca, más lejos, y hace unos días que habíamos retomado conversaciones fuertes, ya echando un poco el número. Nosotros cuando habíamos renovado lo de Matías a Cerro, habíamos ya hablado de unas posibles condiciones de transferencia, por ende ya manejábamos los números exactos, y bueno, pudimos llegar a eso y ahí arreglamos todo con Cerro, ¿no? Lo de Matías, ¿por cuánto tiempo el contrato que va a unir al jugador con el gremio? Va a estar por 5 temporadas. Ah, 5 años de contrato. Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuándo viaja el jugador? Estaríamos viajando mañana, bueno. Mañana estaríamos viajando. ¿Cómo se hace protocolarmente con el tema de la pandemia para viajar? Y en realidad uno cumpliendo los requisitos puede viajar a Brasil, ¿verdad? Yo había estado también hace 2 semanas por otro tema, y normal, ¿verdad? Hacer PCR, fiebre amarilla y vacunación, ¿no? Renato, exactamente cuándo retomamos las negociaciones, y ya contextualizo la siguiente pregunta también. ¿El partido de Copa contra Fluminense allá en el Maracaná tuvo alguna incidencia? Y la verdad es que los análisis son más amplios de estos equipos que un solo partido. Obviamente que siempre es un espaldarazo, un buen partido contra un futuro rival directo ahí del club en el campeonato, pero el análisis es más amplio, y siempre veníamos hablando de la realidad, veníamos hablando una vez por semana, cada 15, pero así formalmente para bajar la propuesta y sentarnos a negociar con Cerro fue hace 8 o 10 días por ahí. Cerro vende, ¿qué porcentaje, Renato? ¿El 100%? ¿70%? ¿80%? El 80, Bruno. El 80%, le queda una plusvalía de 20% otra vez. Le queda exactamente. Qué bueno. Yo creo que es aceptado porque con las características de Matías, el equipo al que va y todo lo demás, es muy posible que él tenga una cultura de transferencia más importante, ¿no? Renato, ¿y cómo está la situación de su dupla, Pica? Y estamos viendo ahí algunas cosas, tratando de acercar, vamos a ver, hoy no tengo muy clara todavía la película. ¿Pero hay alguna fecha de cierre con los árabes? Y estamos hablando de una operación que arrancó hace muchos días. La primera oferta tiene más de un mes. Entonces, si no es ahora en estos días, ya no creo que se haga, ¿no? Habría que ir descartando, Renato. Y no mejoró, perdón, Ariel, ¿no mejoró el equipo árabe la oferta, o no va a mejorar la oferta, o la forma de pago?
A ver, de lo que arrancamos en su momento, estamos bastante mejor en cuanto a las dos cuestiones que planteaste, ¿verdad? De oferta y de forma de pago. Igual Cerro tiene otro requerimiento más que me manifestó y estoy intentando conseguir allá, ¿verdad? En caso que se pueda, se hará, y en caso que no, es un gran jugador. Yo creo que no vamos a tener más adelante otras cosas. Bueno, Renato, entonces a esta altura descartada la transferencia de Cardoso Lucera. No, descartada no, o sea, seguimos trabajando, tanto como descartado todavía no. Pero que digamos ya está perdiendo fuerza. Y sí, no, ¿verdad? O sea, arreglamos mañana y no, o sea, estamos ahí, no te quiero decir descartado, no te quiero decir cerca, estamos ahí, tenemos ya requerimiento de uno de los clubes, requerimiento de los otros clubes y tratando de acercarlo. Lo de Villasanti, ¿hace cuánto tiempo ellos lo venían mirando, observando? ¿Fuiste vos el que presentó al jugador para que lo miren, lo vean? ¿Cómo fue tejiéndose todo esto? Porque Cerro se queda sin un jugador muy importante, capitán, un extraordinario jugador, ¿verdad? Por eso te hago la pregunta, Renato. Sí, y no, como te comenté, ¿verdad? Nosotros cuando nos salió la primera operación que habíamos planteado, que fue hace un año más o menos, y luego renovamos con Cerro, habíamos marcado unas condiciones con Cerro, ¿verdad? Si se llega a esto y esto, bueno, el jugador ya manifiesta que se quiere ir, llegado el momento, los montos son estos, entonces ya era algo más pactado hace un año más o menos en cuanto a lo genérico. Después que sea un club o otro club ocurriría en base a cuál de los equipos era el que estaba interesado, ¿no? Ahora, del dinero que se habla, yo sé que no vas a hablar de monto y entiendo perfectamente, del dinero que se menciona, que se publica, inclusive en medios brasileños estoy hablando, ¿verdad? No solamente en los medios paraguayos, ¿verdad? Ese dinero ¿lo recibe Cerro totalmente o hay que hacer descuento de porcentaje del jugador o hubo un renunciamiento del jugador para irse? Y hay un par de cuestiones, hay negociaciones en eso, pero como son temas de club y demás, prefiero que lo comenten ellos, ¿verdad? ¿Él viaja contigo mañana a qué hora, Renato? Mañana en el vuelo de la mañana. Por la mañana. ¿Y la revisión médica la va a hacer inmediatamente al arribo a Porto Alegre o va a ser en San Pablo? ¿Dónde va a ser? No, nosotros nos vamos hasta Porto Alegre con una escala en San Pablo. Me imagino que no me pasaron todavía los horarios, pero me imagino que va a ser al día siguiente por una cuestión de horarios, ¿no? ¿Y el jugador conoce algo del gremio? ¿Sabe? Bueno, me imagino que sí por el contacto con Churín, ¿verdad? Pero claro. ¿vos conocés gremio particularmente, el club, el complejo? Estamos hablando de un club que contrató a Douglas Costa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y que se preparó para la Copa Sudamericana e increíblemente quedó fuera, pero hoy está mal en el Brasileirão, ¿verdad? Está en zona de descenso. Es un club muy importante a nivel sudamericano, a nivel mundial. Siempre pelea, tiene buenos jugadores, eventualmente está mal ganado, como decir Bruno, pero es un grande y creemos que es un paso importantísimo para la carrera de Matías, ¿no? Renato, ¿algún otro jugador que representan que estén, bueno, con posibilidad de transferencia o que tengan alguna novedad? Por ahora eso, ¿no? Por ahora eso. No, siempre que el mercado está abierto vamos a ir trabajando, vamos a ver de acercar cosas buenas, nuevas para nuestros jugadores, pero por ahora es eso lo que hay. Qué bien está arrancando, no sé si, claro, seguro que estás viendo. Qué comienzo a Fabián Balbuena, ¿eh? Le ganaban al Sparta Moscú ayer o antes de ayer 2-1. Sí, la verdad que Fabi están rindiendo altísimo, tienen puntaje perfecto, 9-9, entonces creo que va a dejar otra vez su legado ahí como lo hizo en todos los lugares donde estuvo, un gran profesional, aparte de ser un gran jugador, ¿verdad? Que usted está a la vista de eso, ¿no?
Gómez Portillo difícilmente puede salir del Palmeiras, ¿o no? ¿O hay una posibilidad también? Sí, como hablamos siempre, ¿verdad? Gustavo siempre tiene posibilidades, siempre tiene ofertas. Un jugador que en el mercado se quiere mucho, un crack, un jugador distinto, capitán, campeón, etcétera. Entonces sí, tiene que llegar a lo que quiere el club. Es un jugador más importante, muy buen contrato, se hace más difícil, que son operaciones muy, muy complicadas. Hoy está muy bien ahí, está muy cómodo donde está, ¿no? Pero había una información que yo recibí particularmente de una fuente que me merece respeto, que en Francia lo estaban, un equipo lo estaba buscando, ya lo estaba buscando hace mucho tiempo. Esa situación no cayó todavía, puede ser que él vaya a Europa. ¿Cómo está la situación? Y ya, sí, estábamos ahí, vamos a ver, hay algunas cuestiones ahí en el medio, no, por ahora no quiero decir nada, Bruno, Entiendo. para no desestabilizar allá, el capitán, están en plena competencia, hoy está su cabeza puesta ahí 100%. Sí hubo interés de Francia, Hubo interés de Francia. El mercado está abierto hasta el 31 de agosto, cualquier cosa puede pasar, pero claro. Son operaciones más complicadas por la magnitud de las operaciones, ¿no? Perfecto, importante el dato. Bueno, Renato, de nuevo, felicidades a seguir adelante, que sigan los éxitos, muy amable. Muchas gracias y le mando un abrazo grande a todos. Renato Vitar, representante de futbolistas, confirmando, mañana por la mañana viaja Matías Villasanti al gremio de Porto Alegre, escala en San Paulo, revisión médica en Porto Alegre, 5 años de contrato del ex capitán a esta altura de Cerro Porteño. Un paso más, está lo de Villasanti. Contanos un poco cómo se dio esto tan repentinamente, o la negociación avanzó rápidamente, aunque ya venían hablando hace tiempo. ¿Cómo fue la historia, Renato? La verdad que veníamos hablando hace un año por ahí con el club. Siempre se mostraban interesados, en un momento se pudo dar, en otro momento estuvimos más cerca, más lejos. Y hace unos días que habíamos retomado conversaciones fuertes, echando un poco el número. Nosotros cuando habíamos renovado lo de Matías a Cerro, habíamos ya hablado de unas posibles condiciones de transferencia, por ende ya manejábamos los números exactos. Y bueno, pudimos llegar a eso y ahí arreglamos todo con Cerro, ¿no? ¿Por cuánto tiempo el contrato que va a unir al jugador con el gremio? Va a estar por 5 temporadas. 5 años de contrato. Sí, señor. Perfecto. ¿Y cuándo viaja el jugador? Estaríamos viajando mañana. Mañana estaríamos viajando. ¿Cerro vende qué porcentaje, Renato? ¿El 100%? ¿70%? ¿80%? El 81%. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, se va. Y se complica lo de Lucena Cardoso por el tiempo, ¿verdad? Lo de Cardoso Lucena. Sí, es que hubo un enojo de Cardoso Lucena y ahora se da el traspaso de la dupla. Ahora que ver en qué estaba anímico después que para... Acordate que está lo de Alexis Duarte. Claro. También. Donde Cerro haría caja. Una información que adelantábamos acá. Sí. De hecho ya hizo, Bruno, son 6 millones. Supongo que ahora con este ingreso los dirigentes de Cerro, si nos ponen al día los sueldos, por lo menos se aproximarán, ¿no? Arzamendia y... Claro, Arzamendia y Villasanti ya son 6. Sí. Y pueden llegar a los 10 con un pulpito. 10, por eso. Pero el equipo quedará bien desarmado. Y ahí se tendrá quien vérsela el Chiqui Arce. Qué bien jugó Cerro ante Guaireña. Qué bien jugó Cerro. Jugó como se esperaba, ¿verdad? Pero ¿por qué sí como se esperaba? ¿Cómo se espera? No, a ver, jugó como un candidato. Yo estoy en desacuerdo con vos. Pero Federico estaba con permiso. No se esperaba, para mí no se esperaba, porque yo dije, ¿cómo lo vamos a ver a Cerro después del golpe de la Copa Libertadores? Yo tenía mis dudas de cómo iba a encarar Cerro. Pero si todos sabían que Cerro iba a quedar fuera de la Libertadores. No, pero Dani, nunca puede perder la esperanza. Y después de cómo se dieron las cosas y las críticas que hubo con respecto a la eliminación de Cerro Porteño, ¿verdad? Pero además, cómo venía jugando principalmente. Principalmente, por eso. A mí, por ejemplo, lo que yo esperaba de Cerro,
superó totalmente mi expectativa. Yo no esperaba ese rendimiento. Fue el mejor partido después de Libertad del primer tiempo que tanto marcamos acá. Sí, sí, eso porque sí. hubo rendimientos muy altos. Y este fue el cerro que creo que todos coincidimos, ustedes también lo dijeron, que fue el cerro que se pareció mucho al equipo del 2020. El dinámico, intenso, seguro, jugando de primera, atacando el espacio, siendo agresivo, creando situaciones de gol. De ese lado a mí me sorprendió y Claro, me quizás pareció que... la discrepancia cuando yo decía cómo se esperaba es del candidato. O sea, lo que pasa es que estas transferencias te generan también un dilema, porque vos decís, pues el disparador era desde el sábado a la noche. Bueno, Cerro recuperó la memoria, este es el equipo, y ese mismo sábado se anunciaba lo de Villasanti. Durante el partido Juanma entraba que maduraba lo de México con lo de Pulpito. Habrá que ver, porque desde el lado del hincha de la institución es una buena noticia lo de Pica, pero también hay que ver cómo retorna Pica, y yo utilizo adrede el verbo lo de retornar, porque fíjate lo que es la dinámica. Vos le preguntabas cuándo se había activado y fue más o menos hace 10 días, 7 días, porque Gremio vendió a su titular al fútbol italiano por 10 millones. Entonces, o sea, fíjate lo que es la dinámica, lo de Pica, y lo decía Renato, hace un mes estaba en el despacho, o sea, vos traes 30 días y el que estaba para irse era Pica. Villasanti, que había hecho una Copa América por debajo de lo que hizo Lucena, no estaba. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos toda la saga con los árabes y lo de Pica, Lucena y su entorno. Se reactiva lo de Gremio porque Gremio vendió a su jugador, tenía mucho dinero, necesitan reforzar porque están en zona de descenso. Es más, arrancábamos con lo de Flamengo Inter, el 4-0 que le metió Inter a Flamengo. Hoy se cierra la fecha y el duelo que cierra es de los coleros. Gremio contra Chapecoense, los dos están en zona de descenso. O sea, fíjate lo que es la dinámica a veces de la transferencia. El que parecía se iba, se tiene que quedar, y el que parecía que tenía que esperar otra oportunidad, se fue en una semana. Cuando vos le preguntás, yo no iba mucho al rendimiento, cuando se decreta la eliminación de Cerro en la Libertadores, yo creo que es el cierre de este capítulo, porque el Villasanti del campeón 2020 era mucho más que el Villasanti de ahora. Entonces, cuando Renato dice, nosotros le pusimos en la extensión con Cerro algunas cláusulas, que si viene de tal equipo, de tal país, con tal monto, vos no vas a poder hacer lo que, por ejemplo, ocurrió con Cerro con Arabia. Entonces, ¿cómo va a volver Pica? Ya sin Villasanti, su dupla va a ser que Carrascal, Viera, si se da lo de Pulpito, Patiño está mal. Arriba, Pachi volvió. Bien. Porque, entonces, deja algunas cuestiones para decir si este es el inicio de un Cerro Porteño, porque, por un lado, sí, Cerro está haciendo... Yo no recuerdo un mercado de pases tan importante de Cerro. Sí. ¿Te acuerdas que siempre cuando charlábamos en la época de pandemia, Juan José Paz decía, y no sé, hace 5 años que no vendo, alguien decíamos lo de Escobar, ¿hace cuánto que Cerro con 2 jugadores nos hace 6 millones de dólares? Y justamente son los 2 jugadores. Recuerdo que acá habíamos debatido fuertemente de quién eran los más vendibles. Y aquella vez le dije, hasta por una cuestión de experiencia en la selección, eran Villasanti y Arzamendia. Son 2 jugadores que, cerrada la participación ahora, ya dejaron en caja un dinero importante de un plantel que recién reaccionó futbolísticamente el sábado pasado. Por eso hacía esa diferenciación. Esto que a la pucha, ya se fue Villasanti, ya se va a ir el Pulpo, si se concreta. Todo el mundo se da menos yo, y se da esa cuestión de la discrepancia que generó, porque el jugador claramente mostró el interés de irse. Pero en contrapartida, lo de Pachi, lo que vos decís, una muy buena noticia, porque el Pachi también volvió a parecerse mucho al Pachi de siempre, o por lo menos de ese Pachi de gran rendimiento, y categóricamente Luis Vargas se ganó, para mi gusto, el puesto de lateral. Es el lateral moderno, que te encara, desborda, no tiene miedo, se entiende con Aquino, juega en corto, juega en largo, pica al vacío. Es un jugador, me parece que a partir de ahora, en detrimento de Alan Rodríguez, que no aprovechó la chance, creo que se ganó la chapa de titular. Yo creo que ese es el otro destaque, porque fíjate que jugó bien la derecha. Hay una jugada donde uno preguntaba, ¿qué hacía Beto Espínola por la izquierda? Esa que
hace la pared con Boselli, donde inclusive le cuerpea para que su marcador pase de largo y saca el disparo. Beto jugó muy bien. Pero eso también, Enzo Dani, es una también. jugada, ¿sabes? Que marca muy bien la solidaridad de todo el equipo. Porque allí Beto estuvo con Aquino y no recuerdo el tercero, que hicieron el retroceso para encaularlo a uno de los jugadores de Guaireña y cortar el contragolpe y agarrar la lanza y irse para adelante. ¿Eso de qué te habla? Te habla de la lucidez. O sea, vos Sí, en el partido sí. decís, no, pero la jugada pide que vos te vayas a ese Claro. sector. Entonces, habla muy bien. Por eso te decía, vos decís, el sábado la dupla por la derecha era la dupla campeona de la apertura, lo de Enzo con Beto. Pero ya son casos donde vos decías, mira el bajón que tuvieron. Pero lo de Vargas me parece que el sábado se recibió como el nuevo lateral Totalmente. izquierdo de Cerro Porteño. Y si había alguna duda de parte de Arce, era por el tema de cómo le puede afectar el marco grande, porque le pasó ya con otros jugadores, tipo Del Valle. ¿Te acuerdas que Del Valle fue el elegido en detrimento de Adorno para ser el segundo marcador central contra Fluminense y le fue mal? Totalmente. Vargas fue tercera opción en el Maracaná, rindió bien y el sábado fue uno de los puntos más altos. Seguiremos hablando de Cerro, sin duda. Está Johnny González. El miércoles se viene el partido de Copa Libertadores. Novedades en Olimpia. Richard Ortiz podría ser zaguero central. Richard Ortiz de zaguero podría ser. Bueno, vamos a preguntarle a Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, contanos, Johnny, por favor, ¿cómo está lo de Olimpia de cara al partido ante Flamengo? Flamengo que viene golpeado, perdió 4-0 en su cancha ante Inter. Y bueno, así como perdió Olimpia, también perdió Flamengo. No sé si, ¿cómo se llama? Ese mal de tonto, mal de otro consuelo de tonto, dice, ¿verdad? Exactamente. Ayer en plena cobertura del fútbol, Bruno, me enviaron la información, porque yo lo tenía ya en el equipo, Antonio Alcaraz, porque en conferencia decía Sergio Orteman que él estaba en condiciones. Sin embargo, la persona que me envía el mensaje me dice, no llega. Y va a jugar Richard como el segundo tiempo ante Guaraní, zaguero centro, Brian Ojeda con Orsusa. En este caso Orsusa se metería por el medio, y resta confirmar el caso de Tita, que no tiene una lesión demasiado grave, pero que, según también lo que me contaron, lo descarta ya para el partido pero tan importante del próximo miércoles ante el equipo de Flamengo. Bueno, ¿y cómo arrancaría Olimpia? Y tengo la seguridad en la zona defensiva con esto de... y otra duda. El caso Salazar, partido chato, flojo ante Guaraní, viene empujando Sergio Tálvaro. Puede ser que reaparezca el colombiano, pero a esta altura, hoy lunes, lo pongo a Salazar como lateral por la zona derecha. Aguilar, Salazar, Salcedo, Ortiz, Quito Torres, una modestia simplemente, pero culminó bien el partido de Guaraní. El medio campo, Brian Ojeda, Edgardo Orsusa, Derlis González, ver quién va por derecha. Si por allí Tita no está en condiciones, seguramente allí va a ingresar el Pollo Recalde para jugar con Roque Santa Cruz y ver el volante por derecha, que puede ser perfectamente, así como en su momento lo había manifestado Federico, que juegue Sergio Tálvaro, o recurrir al chico Hugo Quintana para que sea el volante por derecha. Perdón, Johnny, a ver, ¿quién podría ser el volante por derecha? Decía que juegue Sergio Tálvaro, así como decía en su momento Federico, que sea la banda Salazar o Tálvaro, o recurrir a Hugo Quintana. Recordemos que él ya jugó en ese puesto de volante por derecha, entonces que no extrañe que aparezca Hugo Quintana como volante por derecha. El medio sería entonces, si es Quintana, Ojeda. Johnny González, discúlpame, Johnny, por favor. Estaba atendiendo una llamada telefónica. Sí, no, sin problema. Ocurre lo siguiente, voy a explicar algo. Hay un señor que acaba de enviar un material en mi teléfono particular de WhatsApp y es 098 la terminación del número. Envía una imagen de una criatura que, según la denuncia, está siendo abusada sexualmente por otra persona adulta, y está hecha la denuncia según esta persona y se está viralizando este video.
Entonces lo que yo le estoy explicando a este señor es que él no me puede enviar este tipo de materiales y tampoco puede enviarle a nadie por WhatsApp, porque se ve el rostro de la criatura. Y eso es pornografía infantil. No importa que se haya viralizado y si se hizo la denuncia, y él también puede hacer la denuncia, pero no puede estar enviando este material. Y yo como periodista, o cualquier periodista, puede recibir la denuncia, pero lo que no puede hacer este señor es enviar imágenes de pornografía infantil. Y no importa que sea un profesional técnico o preparador físico o lo que sea. No porque nosotros hacemos periodismo deportivo, él va a agarrar y va a enviarnos un material de contenido sexual de una criatura. Eso no sé si entiende este señor. Entonces le llamé y le dije que lo voy a denunciar en la fiscalía si vuelve a enviar este tipo de material. Tengo el registro acá del teléfono 0983, terminación 098. Y lo más grave del caso es que dice que se está viralizando. Pero no porque se viralice él tiene que enviar esto. Es un acto, primero, deleznable, asqueroso, que un adulto esté enviando este tipo de imágenes a cualquiera, sea yo periodista o no sea periodista. Y segundo, constituye un delito. No puede enviarse un material pornográfico y peor de una criatura. Eso es delito. Y el desconocimiento, si es que lo tiene este señor, si es que no conoce la ley, no exime la culpabilidad. Si yo me voy a la fiscalía y lo denuncio ahora, se va a ir preso este señor por estar propalando imágenes de una criatura abusada. No sé si entiende. La última vez que le explico, ahora le voy a bloquear y voy a dejar el registro de los mensajes que envió. Pero no entiende, parece la persona, porque le llamo a explicar y me sigue diciendo que yo soy periodista, que como yo no voy a hacer la denuncia, podemos hacer, que lo haga él responsablemente. Si hay una carátula fiscal, no hay ningún problema. Lo que no puede hacer, lo que no entiende este señor, es enviar un material pornográfico de una criatura. ¿Qué parte es lo que no entiende? Y he sido muy respetuoso, no le dije ninguna grosería, pero sí le hablé en un tono bastante fuerte para que entienda. Porque no quiere entender o no quiere nomás entender. Pero ninguna persona, vuelvo a repetir esto, por más que haya un caso fiscal, judicial, no se pueden enviar imágenes y peor un video de una criatura que está siendo sometida sexualmente. ¿En qué? ¿Qué es lo que no se entiende? Qué bárbaro. Y ya es una persona adulta y yo no sé quién es esta persona. Tengo acá su fotografía y tengo su número telefónico. No es el problema la denuncia. La denuncia la vamos a recibir, claro que vamos a recibir. Cualquier periodista en su sano juicio, si hay una denuncia contra un menor abusado, claro que va a investigar y va a denunciar y va a publicar. Pero no por eso este señor, porque se viraliza esta imagen, él va a empezar a enviar al WhatsApp una imagen como esta. De ninguna manera. Así que está advertido el 0983-098. Y lo voy a denunciar a la fiscalía, me vuelve a escribir una palabra más y lo voy a denunciar a la fiscalía. Ahora mismo me voy a ir a la fiscalía si me vuelve a escribir. Por pornografía infantil. Porque al enviarme este tipo de material, primero me indigna y segundo, me está comprometiendo. Porque esto no se puede hacer. Yo no sé si estoy loco, Chun o Ariel, pero esto no se puede hacer, señores. O sea, habla un poco de la falta de educación en todo sentido. Es lo que ocurre con el tema de la tecnología. O sea, quizá el contenido que estabas explicando es lo más aberrante que existe. Puede ir preso por hacer correr este material, Dani. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo más aberrante posible, pero también hay otras cuestiones en comparación a eso que capaz no genere tanta indignación, donde hay muchísima gente que lo hace, no por maldad, sino que porque
ese reenviado es mortal. Sí. La gente el reenviado lo tiene como un acto automatizado y no se percata de lo que significa ese acto. Por eso yo te decía el tema de la falta de educación en todo sentido con este aparato que tenemos todos en la mano. Claro, o sea, porque como bien vos explicabas, yo escuchándote tu relato, no encontraba una sensación de maldad, sino de extrema ignorancia de la otra parte. Pero yo le llamé y le expliqué, Dani. Y aún así él me discutió y me dijo, no, pero vos sos periodista. Ya sé, te dijo dos cosas, ¿verdad? No entiende. Y bueno, pues yo te estoy hablando de educación. Y no porque no entiende puede tirar materiales pornográficos de una criatura. Bueno, pero no solamente ese caso. ¿Cuántas cosas se hacen? Fíjate lo que te utilizó como contraargumento, el tema de lo viral. Y mucha gente entiende que cuando ya es algo viral, tenés pase libre. No, pero eso ocurre acá. Yo a veces cuando vemos, ya no sabes si es una pantalla de celular o es un monitor de televisión. ¿Por qué? Porque es viral. Vean lo que es lo viral. O sea, falta mucho asesoramiento. Pero eso en que este caso puntual, Dani, perdón que te interrumpa, es un caso muy delicado, porque vos sabés que se le vela a la criatura, entonces es muy delicado. Esto está protegido por la ley, esto no se puede hacer. Te estoy diciendo. Entonces, yo le expliqué, le dije, señor, usted no puede enviar esto. Entonces, otra vez insiste él que sí, que él tiene que enviar porque yo soy periodista deportivo y esto sucedió en el ámbito deportivo, que es una persona que trabaja en el ámbito deportivo, no tiene nada que ver. La denuncia es correcta, hay que denunciar y con mucha fuerza, pero no puede viralizar o no puede enviar un material de contenido sexual donde está involucrada una criatura. Esa parte es lo que le expliqué y aún así no entiende. Y por eso Entonces, por eso estoy haciendo públicamente la denuncia para que este señor entienda. Y que sea la última vez que me mensajee a mi teléfono privado. Perdón, Dani, que haya hecho esto. Pero es importante porque vos sabés que Dani, lastimosamente, pasa en escuelas de fútbol que hay abusos, ¿verdad? Contra niños. Y esto hay que denunciar. Y contra niñas también. Hay que denunciar, pero no hay que propalar imágenes porque se le está revictimizando a la criatura. Acá hay que proteger a la criatura, al niño o a la niña. Eso es lo más importante. Ya, si fue abusado o abusada, al viralizarse la imagen o cuando vos agarrás el celular y le envías a otra persona esa imagen, vos le estás haciendo doblemente víctima. Eso es lo que tiene que entender la gente. No sé en qué idioma puedo explicar. En guaraní puedo explicar para que se entienda. Pero yo creo que estoy siendo muy claro en lo que estoy expresando. Y discúlpeme si lo hago con vehemencia, pero me saca de quicio que no quiera entender una persona cuando se trata de un menor de edad. Porque yo tengo una hija de 10 años y Dios no guarde si algo llega a pasarle. No voy a perdonarle jamás a nadie eso. Así que, así como todos tenemos familia, hay que cuidar al niño o a la niña de una familia, porque esa familia estará sufriendo. ¿Cómo va a estar enviándose esto por WhatsApp? ¿En qué planeta es lo que están algunos? Encima ya un señor adulto, viejo ya es, para saber. ¿Cómo me va a estar enviando por WhatsApp imágenes de una criatura abusada? Sentido común nomás es. Hasta un animal va a entender eso. No hace falta que sea un genio de la humanidad o que sea no sé, 2 dedos de frente hay que tener para no, por ética, por no sé, por acto de ser humano, de ser una persona mínimamente respetuosa, no poder enviar este tipo de materiales. Perdón, Ariel, ¿sí? No hay nada que discutir, Bruno. Se está violando, vulnerando los derechos de protección al menor, ningún tipo de duda. Y totalmente de acuerdo que a veces se hace eso inconscientemente, como dice Dani, no solamente este caso, que es realmente rechazable de todo punto de vista, pero hay también otros que los muchachos hacen correr, y me parece que eso llega en el mismo nivel de violar la privacidad, como si fuera que se está publicando a nivel prensa o lo que fuese mediáticamente. Tendría el mismo sentido. Así es que no corresponde desde ningún punto de vista. Sí, porque pasa a ser cómplice. Sí. Al enviar el material ya pasa a ser cómplice, claro. Inclusive, mira lo que te estoy diciendo. Y acá me están enviando ya la ley, inclusive, gracias a la persona. Bueno, perdón que hayamos salido así abruptamente del tema, les pido disculpas a la audiencia, pero
espero que hayan comprendido también, por favor, esta situación. Y también Perdón, le explicamos sí. por qué en medio del informe de Johnny, pues la audiencia se habrá percatado, porque mira que Johnny entró con algo que a mí me sorprende con lo de Richard, pero explicaba, y después como que no había una conexión entre lo que informaba Johnny y bueno, lo que estaba pasando acá en estudio. Entonces vale la aclaración, y creo que también nos hicimos entender demasiado bien. Y repito, Y que el sirva a la tema- gente que está escuchando. no, pero para todos, porque repito, ¿Verdad? cuando uno habla de educación y lo peor cuando ocurre es que hasta entre comillas es más fácil cuando vos sabés que la contraparte lo hace por maldad. ¿Sabes cuándo es muy complicado? Cuando la contraparte no se percata que eso que está haciendo, y ya vos explicaste el tema de la revictimización y otros conceptos. ¿Para qué irnos lejos? Por eso digo, hay veces que el caso ayuda a educar porque los conceptos son más claros ya que toca la fibra emocional. Hace poco lo que ocurrió con la tragedia de Chiqui. O sea, voy nomás y no es una es una cuestión de educación, es una y cuando hablo de educación no hablo de modales, hablo de entender y comprender, instruirse, capacitarse, o sea, porque estamos viviendo tiempos que por la tecnología ya se van desfasando algunos términos, algunos conceptos, algunas ideas. Por eso siempre es más complicado luchar contra la ignorancia o el desconocimiento que contra la maldad. Eso es así porque justamente tiene una fuerza diferente cuando vos actúas sin percatarte que eso que estás haciendo está dañando. ¿Cierto? Bueno, Johnny, vamos a hacer una bisagra, por favor, te pido. Espero que me hayas comprendido también, Johnny. Perfectamente, señor. Porque le llamé a la persona para advertirle de esta situación, para que entienda, porque no entraba en razón. Y tampoco entró en razón cuando le llamé. Entonces quiere decir que ya no sé. Que Dios le perdone, no sé qué decirte, Johnny. Discúlpame, por favor, que haya quedado un poco ahí vos en pausa, pero estábamos acá con ese inconveniente. Vamos a entrar con Edgar, ¿te parece? Después vamos a reordenar la casa, perfecto. Sí, señor. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontralos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. De los creadores de los packs de ron, cola y frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, ron Fortín limón con néctar de morocuya frutica, la más fresca combinación del ron Fortín limón y la fruta de la pasión, el morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín limón con néctar morocuya, combinación natural. Vení a Bristol y aprovecha el agosto liquida. Encontrarás la mayor variedad en televisores, además todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: TV Winsmart de 43 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 242.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp al 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, Johnny, entonces lo de Richard Ortiz no está lejano a eso que estamos comentando, porque Antolino se recupera, ¿verdad? No, Sí, señor. y a ver, Johnny, yo lo que quiero entender es que en Olimpia entienden que es Richard o Ale. O sea, cito nomás para exagerar, claro, para que ustedes entiendan, porque a mí me sorprende. Mira que en el segundo tiempo hay una jugada donde Queso hace lo que quiere con Richard. Y es más, vos sabés que termina en una falta que le cobran a Richard, que para mí no era falta. Pero Richard ni protesta porque ya lo venía luego tratando de neutralizar. Pero
Si vos decís, Johnny, que Antolín no llega, que no llega Cáceres, que tampoco hizo un buen partido contra Guaireña, Jordan, vimos lo que fue el primer tiempo contra Guaraní, y uno va escarbando y el único defensor que queda es Agustín Ale, ¿verdad? Entonces, para que el hincha entienda lo que vos estás diciendo, es que en el cuerpo técnico entienden que hay solamente dos opciones. Claro, Daniel, porque rendimiento, no es que uno dice, ahorita está corto temas centrales. Claro que lo tiene Ale, lo tiene aquí a Cáceres, lo tiene Alcaraz, pero todos lesionados, uno que jugó un partido por el campeonato local, otro por Copa Paraguay, no llenó las expectativas lógicamente, entonces se recurre a un volante central como Jordan Santa Cruz, que también hay que decir, en este certamen, en este semestre, bajó muchísimo de rendimiento. Entonces queda Richard, que al jugar prácticamente como un zaguero central, cuando va al medio, él baja, forma parte de esa línea de dos, va con Alcaraz, con Saúl, entonces él puede hacer esa tarea, pero está en medio que lo dejas a Brian Orsusa. Entonces el hincha dice, ¿por qué se lo contrata entonces a Ale? Llegó, pero no conformó, entonces hay que recurrir al que está ahí a mano, que es Richard Ortiz, y el que si por allí no llega a Alcaraz, entonces Ortiz, que ya jugó contra Guaraní, baja al medio y deja un lugar allí para que ingrese Orsusa. Quedaría entonces el sector derecho, a ver quién va en esa zona, va Ramón Sosa, va Hugo Quintana o Sergio Álvaro, que es el volante por derecha. Olimpia no tiene a otro volante que juegue por derecha con más oficio, además de lo que vos ya citabas. Fernando Cardoso. El chico que era el sub-19 de Garnero y después se había ido a Portugal. Exactamente, campeón con Olimpia 2018, jugó gran parte del torneo 2018, apertura, clausura, pero después perdió al no ser ya su 19, claro. Al no ser su 20, entonces él perdió muchísimo terreno, tuvo que ser prestado, pero al retornar tampoco tuvo mucha participación en el campeonato por Copa Paraguay, eso en el segundo tiempo. Roque estuvo muy bien contra Guaireña, pese a frente a Guaraní, pero yo vi cosas positivas de Roque Santa Cruz, no sé si cómo lo vieron ustedes. Sí, pero... no está 100%, o sea, claro. Esa campaña de Olimpia campeón... No, el Roque del póker contra Cerro fue la última imagen así impactante, y te estoy hablando de noviembre del 2019, cuando ni siquiera sabíamos que existía algo llamado COVID-19. Con Roque yo hago la analogía de hace rato que hacíamos con lo de Cerro, bien en comparación a lo que venía haciendo, pero queda un asterisco grande si está para un duelo de altísima intensidad, más que competencia contra Flamengo, y deja otro pero, Bruno. Y peor todavía, sabes que así como vos estás comentando, lo de Pita, mira que Pita no está... Yo te iba a decir eso, no, ¿sabes qué? Pita dejó de jugar bien cuando fue dupla de Roque. Me hago entender. ¿Y por qué crees eso? Yo creo que hay elementos, primero futbolísticos, porque una cosa es cuando vos sos el único 9 y tenés libertades de movimiento, y otra cosa es cuando está otro 9, y acá voy al segundo elemento, cuando ese otro 9 es Roque Santa Cruz, otra cosa. Hasta acá analizábamos en el Supersado, si vos sos compañero de Roque y Pita, y los dos están más o menos disponibles, ¿con quién vas? A Roque. Entonces, o sea, la vez pasada charlábamos que, por ejemplo, a Brian Montenegro le afectaba. Y que, si vos decías, bueno, Brian, su mejor partido fue con Eric López. Hablo de jugadores que ya eventualmente llegaron, no te hablo de los Eric López, de los que lo ven y fueron sus ídolos y que van. Entonces, Pita, de gran serie contra Inter, fue el único 9. O lo tenía como acompañante al Pollo Recalde o a Derlis González. Entonces, yo quería justamente completar con lo de Pita. Esto se podría destrozar, esta teoría, si Pita tiene un gran partido con Roque al lado. Pero en este semestre, Johnny, fueron 2 o 3 los partidos que esa fue la dupla y Pita no rindió como lo había hecho ante los brasileños. A ver, jugó contra Guaireña, jugó contra Guaraní,
hubo otro partido también. En Itagua porque no Roque- jugaron. En Itagua, exactamente. Roque Por completó eso. 90 minutos y Pita fue cambiado. Sí. Ese es el buen partido de Pita jugando con Roque, pero Con Roque. claro, fíjate que ese es el primero de los 3 partidos que estamos recordando, porque Pita tiene un bajón. Inclusive acá se especulaba si no era por el tema de la oferta de Arabia, la transacción, mucha gente se asustó cuando él se cae, y lo que decía Johnny es que más allá de que volvió a la cancha, él todavía no tiene asegurada su presencia para el partido de pasado mañana. También está en duda, Daniel, Vete. ese golpe fuerte en la rodilla. No es nada grave, no lo va a dejar mucho tiempo fuera del campo o no lo va a descartar, por ejemplo, de los 2 partidos. Si no llega, será solamente para este miércoles y después ya podría estar para el campeonato local y también para la Copa Libertadores la próxima semana en Brasil. El caso de Luis Cáceres, aquí me pregunta, me dice, golpe en el pie. ¿Había manifestado el técnico? Sí, claro, es un golpe en el pie, no se recupera. Alcaraz ingresó al campo de juego, pero, repito, otra vez está en duda. Veremos qué pasa en esta práctica de hoy, qué pasa en la movilización de mañana, porque el miércoles ya es el partido y normalmente el lunes, si el partido es el miércoles, el lunes el técnico define el 11 para el partido del miércoles. ¿Vos recordás algún partido donde hayan hecho esto que estás informando? Que Richard arranque de titular como zaguero central. Porque sí hemos visto muchas veces, como el último segundo tiempo contra Guaraní, que en algún momento entienden que para que el equipo sea más ofensivo, sacás a un zaguero, metés inclusive a un delantero y lo bajás a uno de los volantes para que te cumpla, pero así de arranque, que se especule que Richard va a ser el segundo marcador central. ¿Vos recordás algún partido, Johnny? No recuerdo con Sergio Ortema, no. No, pues yo te hago desde que Ortiz está en Olimpia. Porque, a ver, Es de la uno liga. recuerda el Ortiz lateral izquierdo, pero te estoy hablando de hace ya más de 10 años, ¿verdad? Pero estando ahora en esta era del Tetra y con un pasado más reciente, yo por ejemplo no estoy registrando. No recuerdo. En su momento, Eder Gualmira lo había utilizado, pero en línea de 3. Recuerdo que él llegó, lo bajó a Richard como central, pero como integrante de una línea de 4. No recuerdo, Daniel, porque Olimpia en su momento tuvo a Darío Verón, lo tuvo a Rolón, lo tuvo a José Leguizamón, A Patiño. a Juan Patiño, exactamente, y no recuerdo que Garnero haya recurrido arrancando un partido, mucho menos Gorosito, y con Orteman no registra desde el inicio integrar esa línea de 4 como zaguero centro. Walter González, ¿cómo está? Bien. Walter puede ser, en caso que se necesite un centro delantero, él puede acompañar a Roque o puede ingresar por Roque. Me dice el señor de los pasillos, que se dignó en escribirme hoy, que con Almeida, porque no está Federico, claro, por supuesto, vale la aclaración, que con Almeida llegó a jugar de central Ortiz. Sí, eso justamente decía. Pues una línea de 3. Pero línea de En 3. línea de 3, exactamente. Pero no tiene otro, el pobre Orteman también, se le cayeron todos los soldados. Pero Y ahí es donde va el tema también. O sea, viste cómo todo va concatenado. El tema de la buena planificación. Porque entonces este era el partido para Ale. Pero Ale dejó una imagen tan mala. Vale, pobrecito, no. No, es que ese pobrecito que dijiste, yo creo Sí. que retumbó ahí en el cuerpo técnico también, porque Sí. cuando hago la pregunta de alguna vez recordar es si no era Flamengo, yo creo que hasta repetían con lo de Jordan o le decían a Antolín, mira, 60% igual. Pero viste, al ser Flamengo, yo creo que o sea, se habla de un antídoto casi inédito por lo complejo que puede ser este partido, porque este partido es para no hipotecar el partido de vuelta. Te descuidé, iba a jugar mejor Richard ahí. Porque jugar a zaguero central, más todavía por la polifuncionalidad que él tiene, porque él antes de lateral izquierdo, acuérdate. Él juega de lateral izquierdo. Claro. Y ya llegó a jugar hasta de central, estoy seguro que ya llegó a jugar algún fragmento, ya marcaba Johnny entre los 3 centrales, porque una cosa es el recorrido que a él ya les cuesta, y otra cosa cuando vos tenés la experiencia y sabes marcar. Lo fundamental para un marcador central es saber marcar, ser agresivo. Él tiene las 2 cosas, y la ubicación la va a tener.
con toda la experiencia que tiene, va a tener la ubicación. Y entre Ale y Richard, lógicamente, me parece que va a ser una decisión muy correcta del técnico Orteman en ponerlo a un jugador que le va a dar mayor garantía, porque realmente lo que mostró en cuanto a rendimiento Ale en el partido contra River fue muy discreto, parecía un jugador amateur, hasta a uno le llamaba mucho la atención algunos movimientos que se alejaban, se distanciaban mucho de un jugador profesional, no intimida, no está bien ubicado, muy frágil, la verdad que lo vimos a Ale muy frágil, Johnny. Sí, y también Ariel, cuando juega Saúl, y él es el que tiene que ordenar la defensa, es el que tiene que ser el líder, entre comillas, cuando él tiene que ser el líder de esa zona defensiva, le cuesta a Saúl. Él tiene que ser el complemento de Alcaraz o de otro zaguero centro que sí tenga voz de mando, que ordene la defensa. Él juega muy bien. Sin embargo, en el partido contra Guaraní, por ejemplo, se notaba esa falta de complementación con Jordan Santa Cruz. Y con Ale allí medio se le va a complicar. Entonces, se recurre directamente a lo que se tiene a mano, en este caso Richard Ortiz. ¿Cómo cayó en el ámbito dirigencial la derrota frente a Guaraní, Johnny? Y preocupación, Bruno, porque se queda con una distancia importante del puntero, pero no se exterioriza esto, se mira plenamente lo que es el partido por Copa Libertadores. Si no existía la Copa Libertadores, me parece que se pudo haber tomado de otra forma esa derrota ante Guaraní, pero se le quiere dar tranquilidad al plantel, no se toca por ahora lo que ha sido la campaña en el campeonato local. De cuatro partidos se perdió 2 tres en este caso y una victoria. Entonces es como para preocuparse, pero el partido contra Flamengo viene a meterse por el medio y se pone una barrera campeonato y Copa Libertadores de América. Bueno, Johnny, muchas gracias. Volvemos más tarde, muy gentil. Perfecto, señor. Gracias. Estamos con René Fernández, colega de Televisa Monterrey. Gusto de saludarte, René, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Un fuerte abrazo para todos desde la Sultana del Norte. Bueno, René, contanos por favor, acá tenemos la información. Ya la semana pasada habíamos hecho mención al tema, hemos anticipado la noticia de el interés de Tigres de Monterrey por el zaguero central Alexis Duarte. ¿En qué situación está? ¿Qué información manejan ustedes ahí? ¿Qué saben con respecto al tema, René, por favor? Pues mira, desde hace un par de días el nombre de Alexis Duarte, defensa central del que hablas, ha sonado muy fuerte aquí en Monterrey, muy fuerte en la Sultana del Norte. Ya diversos medios tenemos la información de que sí es del agrado de la directiva y del cuerpo técnico de los Tigres. Sí les agrada, sin embargo se han manejado de una manera, no quieren hablar sobre el tema, no. Ayer incluso un directivo de Tigres estuvo en un programa de televisión acá en Monterrey, y le preguntaban explícitamente sobre este tema, sobre Alexis, y él decía que va a haber que se acomoden los tiempos. O sea, se están manejando de una manera pero muy reservada, y no han hablado sobre el tema, pero es claro, es evidente que el interés existe. Incluso acá en Monterrey algunos medios han ya informado que pues, en las próximas horas, días, esta negociación podría hacerse ya oficial. Tigres sí necesita un zaguero central ante la lesión del colombiano Francisco Mesa, quien fue operado de la rodilla derecha. Hay una vacante extranjero y el club la va a utilizar sin duda alguna. Y entonces yo creo que en las próximas horas, quizás esta semana, podría ser clave para que pueda darse esta negociación, porque sí está muy fuerte el rumor de que a Alexis Duarte le interesa a Tigres. ¿Y bajo qué condiciones manejan ustedes? ¿Qué información manejan sobre el tema? Que es del agrado de la directiva de Tigres. Ellos sí han comentado la última ocasión que habló el técnico Miguel Herrera en conferencia de prensa hace unos días acá en Monterrey. Él no suele dar nombres, ni la directiva, encabezada por el presidente Mauricio Culebro.
pero el Piojo Herrera sí comentaba abiertamente de que tenían a 4 o 5 candidatos en la mira. Sin embargo, no se van a precipitar en alguna contratación. Hay que recordar que el cierre de registros es allá por el mes de septiembre. Ahora Tigres tiene tiempo para buscar algún jugador, y de buena fuente nos han comentado que Alexis, digamos que va apuntalando el interés de la directiva de Tigres, pero no es el único que estaría en una lista de candidatos, pero de que está en esa lista, eso es un hecho. Ajá. Pero desde Cerro Porteño, lo que manifiestan es que hasta ahora hay otras ofertas también de Europa por Pulpito Duarte, pero que no se está llenando la expectativa de lo que pretende Cerro Porteño. Por eso te preguntaba seguramente qué sí, condiciones. ¿no? Yo desconozco si tengo otras ofertas de jugador. Seguramente sí, por la juventud, por la calidad que tiene este zaguero. Tigres es un equipo que se ha reforzado muy bien en los últimos años, y que en el tema de las contrataciones son muy meticulosos, son muy reservados. Difícilmente la directiva va a salir a declarar queremos a este jugador o nos han ofrecido a este jugador, por el tema de que quizás el costo de los futbolistas pueda elevarse, ¿no? Acá en las últimas horas, desde el día viernes de la semana pasada, el nombre de Alexis es el que apareció en redes sociales de distintos medios de Monterrey, de distintos programas de televisión, de radio. O sea, es el nombre que más suena, ¿no? Y la directiva de Tigres se ha mantenido muy al margen, no ha querido hablar. Digo, yo creo que si no les interesaría, lo dirían sin ningún problema, ¿no? Pero se ha mantenido al margen, y conociendo la directiva y conociendo cómo se maneja el club, esto pues nos da a pensar de que evidentemente es un jugador que lo pretenden, y para no por ahí que se vayan a entorpecer las negociaciones, prefieren mantenerse un poco al margen. Dani, Ariel, algo más con respecto a lo de Pulpito. Está entonces, las horas van a pasar y serán seguramente claves, pero no está tan fácil aparentemente. Hay otros equipos. Gracias, René, por atendernos, muy amable. Saludos, buenas tardes. Gracias. René Fernández, colega de Televisa Monterrey, sobre el caso Pulpito Duarte. El gusto de estar en contacto con Matías Villasanti, capitán de Cerro Porteño. Matías, ¿cómo estás? Felicidades, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, contento contigo, Matías. Merecido. Charlábamos con Renato Vitar y nos comentaba que mañana por la mañana estarían viajando. Así que, bueno, creo que era lo que estabas esperando y es lo que sueña cualquier futbolista profesional, ser transferido y a un mercado tan importante, Matías. Sí, así como decís vos, era algo que estaba esperando. Trabajé para esto mucho tiempo y se me dio, ¿verdad? Contento por este paso que estoy dando en mi carrera, y mucho más contento aún por ir a un fútbol tan competitivo como el brasileño. Sin dudas. Y ya tuviste la oportunidad de preguntar sobre Gremio. Sabemos que es un club grande, ¿verdad? Eso no está en dudas, ¿verdad? Pero ¿cómo es el club? ¿Cómo se está manejando en estos momentos? ¿Charlaste con Churín sobre el tema? Chiqui también, la verdad. Chiqui también conoce muy bien el Gremio. Sí, con el profe Chiqui hablé bastante también, con el profe Diego Avilán, con el profe Julio Piso también. Estuve hablando con Diego, con personas que conocen bastante el club, y me estuvieron hablando muy bien del club y también de la ciudad, ¿verdad? Que me dijeron que voy a una ciudad muy linda, muy buena, y espero poder adaptarme pronto y que me vaya todo bien. Matías, ¿cuándo te enteras que te vas a Gremio? Me enteré en un 99% antes del partido contra Guaireña. Después del partido ya me confirmaron totalmente. ¿Y cómo era esto de jugar el partido sabiendo que capaz era el último ahí en tu casa, porque sos producto ahí de lo que es la institución? Sí, así como dije hace un rato. Era una situación muy rara porque
no sabía nadie, no sabía mi compañero, no sabía ni siquiera mi familia y yo tenía ganas de contarle, de decirle que por ahí era mi último partido y nada, me hubiera gustado que esté la gente en la cancha también, pero se dio en estas circunstancias y siempre digo que las cosas pasan por algo, así es que más que nada tengo palabras de agradecimiento a mis compañeros y a todas las personas que estuvieron conmigo y nada, muy contento. Vos sabés que uno ve tu historial, tuviste ya salidas, lo que fue aquel préstamo, tu paso por el fútbol argentino, tu retorno ahí en Luqueño, después el mundo cambia con esto de la pandemia, tuviste un incidente, te habló mucho Chiqui, que además de ser un excelente técnico, es un tipo que también está en las cosas extrafutbolísticas, o sea, porque me parece que hay un antes y un después del Matías Villasanti, que fue clave en el campeonato que consiguen el año pasado, jugador de selección. ¿Qué significó lo de Arce y recordar un poco lo que fue aquella primera salida casi de forma anónima a esta gran incorporación de parte del gremio, el oxígeno económico para el club, y ni hablar lo que para vos significa en lo profesional? Sí, así como dijiste, me tocó salir 2 veces del club. La primera vez cuando salí a Argentina era muy joven y prácticamente me iba a empezar a jugar, ¿entendés? Yo creo que fue una experiencia muy buena, me ayudó bastante para crecer en lo futbolístico y también para madurar mucho en cuanto al carácter y todo lo referente a eso, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido a ese club y también a Luqueño por abrirme las puertas. Yo creo que esos dos clubes fueron fundamentales para mí, para mi crecimiento y también para fortalecerme, porque tenía mucho objetivo con Cerro y en algún momento quizá estando fuera me entraba la duda si en algún momento iba a poder cumplir todo lo que tenía pensado en Cerro, si iba a poder asentarme en el club, si iba a volver a jugar ahí. Tenía mucha duda en la cabeza y una vez que volví con la cabeza puesta en que tenía que adueñarme del puesto y jugar y asentarme en el club. Cumplí varios de mis objetivos, cumplí varios sueños y hoy estoy muy contento de poder dejarle un buen dinero al club que me dio todo. Matías, ¿qué fue lo que más te costó en tu carrera deportiva hasta ahora? Porque vos, ¿dónde te iniciaste futbolísticamente? ¿Sos de la escuela de fútbol de Cerro Porteño? Y tu historia comienza desde muy niño, ¿verdad? Realmente hubo momentos en los que Matías de por ahí tuvo dificultades, dudas, porque la carrera de un futbolista no es fácil, Matías. Sí, creo que ahí también Dani me hizo una pregunta que no terminé de responderle, que fue referente al profe Chiqui y lo que pasó en la pandemia. Para mí eso fue marcó un antes y un después en mi vida personal y en mi carrera, porque el profe Chiqui fue la persona que me puso en su lugar, como se dice, ¿verdad? Yo creo que si ese tirón de oreja no hubiera existido, yo no hubiera llegado a ser el capitán del club y no hubiera conseguido todo lo que conseguí. Hoy día estoy muy agradecido con él y nada, referente a la pregunta que me hiciste, yo me inicié en Cerro de muy pequeño, de los 7 años, y pasé prácticamente toda mi vida jugando por esta camiseta y nada, lo único que tengo para decir es que estoy muy agradecido al club. Hoy soy lo que soy gracias al club y como dije hace un rato, estoy muy contento de poder dejarle un buen dinero al club y me transfirió, que fue lo que siempre soñé. Chiqui Arce te cambió el chip, te cambió la forma de pensar, de ver las cosas. El profe Chiqui fue la persona que me hizo una mejor persona y me hizo un mejor jugador. Yo creo que él, con su estilo de juego y la forma de hacernos ver el juego, me hizo crecer bastante a mí como futbolista y
y lo voy a seguir haciendo, estoy muy seguro de eso. Además, Matías, después de ese incidente, Chiqui te da la capitanía, ¿no? Siendo más joven, cuando había jugadores, digamos, de mayor edad, de trayectoria en ese momento en el plantel, era como un mensaje claro de la responsabilidad que vos ya tendrías que comenzar a asumir en ese momento, ¿no? Sí, por eso te digo que me dio el estirón de oreja en el momento justo, y también me dio una muestra de confianza al darme la capitanía, teniendo a varios jugadores de experiencia en el plantel que por cierto, desde el primer momento que agarré la cinta se comportaron conmigo y me ayudaron, por sobre todo a saber llevar esa responsabilidad, y todos mis compañeros también. ¿El momento más emotivo en Cerro fue el campeonato del año pasado o hay otro momento? ¿Y qué pasó este año en la Copa? Sí, yo creo que este momento, y más el momento aquel en la clasificación versus San Lorenzo en la olla, fueron lo más emotivo para mí en el club, y lo voy a llevar siempre ese recuerdo ahí en mi corazón. En la Copa yo creo que no hay tiempo para errores y para tener malos partidos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros pecamos eso, tuvimos un muy mal partido en la vida versus Fluminense, obviamente quitando el error arbitral, creo que no tuvimos un buen partido y ahí se nos fue la clasificación. ¿Cómo notaste a tus compañeros después de la confirmación de tu transferencia? Porque quedan ellos, pelea algo importante que es ganar el clausura para ir directo a la Copa Libertadores, y vos sos una figura importante. ¿Cómo los viste a ellos, Matías? Y esta tarde tengo que irme al club para despedirme de ellos, pero después del partido pude hablar con algunos y ya estaban enterados, y más que nada me quedo con que la mayoría se puso contento, ¿verdad? Se puso contento porque todos sueñan con esto y todos saben todo el sacrificio que yo hice para lograr esta transferencia. Matías, dijiste que te contaron minutos antes del partido contra Guaireña la posibilidad de transferencia en un 99%. ¿Tenía que ver porque los gremios iban a estar mirando? ¿Era para motivarte, para que vos estés al 100 en el partido? No, yo creo que más bien fue para avisarme que podía hacer mi último partido en el club y lo disfrute. Justo Renato me dijo antes del partido que disfrute y que pues sobre todo deje en la cancha para poder despedirme con una victoria si era el último partido. Sin dudas. Matías, muchos éxitos, felicidades, ojalá sigas creciendo como profesional, y seguro, claro, como persona también, como todos nosotros. ¿Y qué palabras querés dar a la gente, a todos los oyentes, principalmente de Cerro, que te están escuchando? Acordate que también está el tema de la selección paraguaya. Se vienen partidos claves para la albirroja y vos estás en la selección paraguaya. ¿Qué palabra tenés para despedir esta nota agradeciéndote el tiempo, Matías? No, y a los hinchas de Cerro, más que nada, palabra de agradecimiento, darle las gracias por todo el aliento en todo este tiempo, por el aguante en las buenas y en las malas, y nada, decirle que en algún momento ojalá me toque volver y volver a vestir esa camiseta y tener una revancha en la Copa. Ya en el tema de la selección, yo creo que este traspaso nos va a ayudar bastante para ir a otro fútbol y estar a otro ritmo, como se dice, ¿verdad? Tratar de adaptarme lo más rápido posible y así poder ayudar a la selección y también ir abriendo camino, como se dice, para otros compañeros paraguayos y puedan ir también a extranjero. Matías, te confirmaron que son 5 años de contrato, ¿verdad? Sí. Y eso también te genera una tranquilidad, digo, porque es un buen tiempo, ¿eh? Sí, son 5 temporadas y nada, yo voy con el objetivo de asentarme y de quedarme todo el tiempo posible allá. Sin dudas. Y estás en una edad, 24 años, ¿verdad? En una edad importante, así que los 5 años de contrato. Matías, a seguir pegando saltos y a seguir creciendo. Gracias por atendernos. Muchos éxitos para vos y toda tu familia. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Matías Villasanti, nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre. No sabía nadie, no sabía mi compañero, no sabía ni siquiera mi familia y yo tenía ganas de contarle, de decirle que por ahí era mi último partido y
contento por este paso que estoy dando en mi carrera y mucho más contento aún por ir a un fútbol tan competitivo como el brasileño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón e irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conocer los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva, ofreciendo cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565 casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. Candilejas festeja sus 39 aniversario con las mejores máquinas del país. Estamos de fiesta del jueves 12 al domingo 15 con sorpresas, regalos y sorteos recargados de más de 15 millones. Viernes, la previa DJ en vivo. Sábado, grupo Latin Cover, promos de cerveza, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Queremos dar la bienvenida a Che Gusán en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusán. El asado en un sándwich delivery 0983 100 333 o el carry out Barea Gourmet Área 3 en las redes @chegusán_PY. Che Gusán, Ciudad del Este, a partir de hoy con nosotros. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello y el sabor y calidad. Upisa, nutri de sabor tu vida. Vamos a escuchar a Jubero y a Sergio Orteman y después pregunto. Analicemos lo de Guaraní Olimpia. Y principalmente Olimpia, ¿verdad? Porque se viene lo de la Copa Libertadores, el miércoles cuartos de final. Olimpia y Libertad en estos momentos son los penúltimos del campeonato. Gracias a Luqueño. Gracias a Luqueño. Mira que 3 puntos tienen ambos y el líder es Guaraní con 10. O sea, hoy Libertad y Olimpia están a 7 del líder. Vos me preguntabas a mí, en las 4 fechas te imaginás a Libertad y Olimpia penúltimo. Yo te diría no. No. Estás soñando o tenés una pesadilla si sos hincha de Olimpia o Libertad, pero inimaginable. Inclusive era más imaginable en el último torneo. ¿A qué voy? Viste que el clausura era por liguilla. Entonces la idea era, vos hasta podías regalar los primeros 4 o 5 partidos, pisar el acelerador los últimos 3, 4 y decía, no, lo que pasa es que se está jugando un formato diferente, da lo mismo entrar octavo que primero, pero acá volvió otra vez el formato normal y lógicamente sorprende a todos y de diferentes formas. Cerro salió de este análisis porque ganó el sábado, pero fíjate, en el caso de Libertad todavía no ganó y en el caso de Olimpia perdió 3 de los 4 partidos. O sea, hasta puede decir, un equipo que no sabe ganar y el otro equipo que se cansa de perder. Le ganó 12 de octubre. Que es el colero. Y tiene 1 punto. El famoso, si no le hubiera ganado, hoy Olimpia estaba en la cola, ¿no? Pero es un poco la realidad de los dos equipos que siguen vivos a nivel internacional en Libertadores y Sudamericana. Ya analizamos el Guaraní Olimpia y escuchamos a los protagonistas. En Electrovan, por la Semana del Niño, lleva el juego de Somier Play de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia y DESA te trae regalotes con miles de lotes en promoción con ventajas desde el 10 al 25% de descuento
estacionamiento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Bueno, lo último sobre el caso Messi. Socios del Club Barcelona interpusieron ante la justicia francesa un pedido para que Messi no fiche por el PSG porque incumpliría el fair play financiero. Y el juez tiene que resolver ahora. ¿Ustedes pueden creer eso? Y es difícil comprender si no tenés este tema del arraigo, el fanatismo, ¿verdad? Ya se fue ayer, ya lloró lo que tuvo que llorar con el tema de los 20 años de... ¿Y viste el saludo frío con Laporta al presidente? Lo mató cuando dijo, yo hice todo lo posible, no sé si el club lo hizo. Yo no sé si el Barcelona hizo todo, pero yo hice todo para quedarme. Ahí Estamos con Víctor Agüero. Doctor, gusto en saludarte. Encantado, Víctor Agüero. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, Bruno. Un saludo para vos, Federico, Dani, Ariel y la audiencia. Bueno, Federico está con un permiso y, bueno, no, vos sabés que nos quedamos sorprendidos con lo que nos contaba Matías Villasanti, que él toma conocimiento de su transferencia previo al partido contra Boireña, minutos antes que le dijeron 99%. Y que le dijeron que disfrute del partido porque podía ser su último partido. No, él sabía probablemente antes que nosotros. Sí, se enteró antes del partido. Sí, él sabía antes que nosotros. No, la verdad que nosotros, haciendo un poco de historia, el año pasado tuvimos una oferta importante del Palmeiras por el jugador. No nos convenció, pues estuvimos bastante cerca. Y luego tuvimos otra que no trascendió, que tampoco cerramos. Entonces, al momento de renovar con él este año, que nos extendió el contrato, le mejoramos las condiciones salariales nuevamente y él nos extendió el contrato, y ahí sí ya habíamos pactado con él y con sus representantes las condiciones de una salida para este año, para que él tenga esa tranquilidad, porque ya no entraríamos en nuevas negociaciones dentro de este año. Entonces, aparentemente sus representantes transmitieron esa cuestión al gremio ante su interés, y la verdad que nos enviaron una propuesta calcada de esas condiciones, o sea, no había mucho que negociar, y la verdad que muy contento por el club al que va y por las condiciones, tanto para Cerro Porteño como para él. Fue todo muy rápido, el viernes de noche nos llamaron, el sábado presentaron la oferta y ya, como te dije, había muy poco por negociar. Doctor, buena plata están haciendo en este segundo semestre, con la transferencia. Sí, venimos de años muy duros, agravados notablemente por la pandemia, que nos está privando de importantes ingresos. Algún día vamos a ponernos, tenemos un cálculo ahí general, pero algún día vamos a hacerlo más fino, dinero ya que no se va a recuperar. Y también veníamos, la verdad que desde la venta de Juan Escobar, que fue una venta importante, no veníamos haciendo ventas así tranquilas e importantes. Ya. Doctor, ¿y cómo está el caso del Pulpito Duarte? ¿Se cortó? Pensé que él había ya puesto punto final a esa parte de su declaración. Bueno, es cierto, porque se hablaba como de $7 millones aquella vez de esa transferencia de Juan Escobar al fútbol mexicano. Fue durante la Copa Libertadores del 2018, justamente, que había generado también cierta discrepancia entre el vicepresidente financiero Juan José Zapag y el resto de la directiva. Y queda saber si el Pulpito Duarte, cuál es la chance concreta que tiene el Pulpito Duarte de ir. Está de vuelta el doctor Agüero. ¿Hay posibilidades concretas de que Pulpito vaya a tiro o se enfrió la negociación? No, la verdad que por Pulpito, bueno, no te decía que no veníamos haciendo ventas importantes, y que más bien lo que vendimos fue Diego Churín y Oscar Rubí, que eran jugadores que estaban terminando ya el contrato. Entonces es más bien, no son por montos
determinantes, aunque fueron buenas operaciones. Ahora sí, esto que viene en este mercado está son ventas buenas en un momento muy difícil, lo que nos pone muy contentos, y también demuestra que, a diferencia de lo que creemos acá o que percibimos de repente de la crítica, en nuestro plantel hay y había muy buenos jugadores, por eso son los jugadores paraguayos más requeridos desde el exterior en los últimos años. En cuanto a Pulpo, nosotros tuvimos 3 o 4 ofertas. Él es un jugador que está en el mercado a todos los niveles. A mí me tocó estar por Europa hace poco y todos los clubes le tienen, ya tienen referencia a él. La verdad que va a ser un jugador muy visto ya, a pesar de su poca edad, y que le están haciendo seguimiento importante, por lo que no estamos muy preocupados con ni acelerados con una futura salida a él. Sabemos que en este caso el tiempo es un aliado y se va a lograr la mejor venta transcurrido en algún momento. De Tigre no tuvimos nada, tuvimos sondeos, preguntas, pero realmente una oferta concreta de Tigre no tuvimos. De otros equipos de diferentes países sí hemos tenido, y algunas se mantienen vigentes, otras ya hemos rechazado, pero la verdad que ninguna satisface plenamente nuestros intereses. Doctor, para completar lo de Villa, porque es lo que se maneja ahí en los números, es 3,5 por el 80%. Sí, cercano a eso. Y justamente esa era una de las claves para que no haya una especie de tira de afloje, porque en la extensión, en la renovación con Matías, se había colocado una especie de, si se llega a esta cifra, ya pueden tener vía libre para la negociación. Realmente en el contrato en sí no estaba, porque uno no sabe cuáles son las circunstancias futuras a largo plazo. Por eso le establecimos sí en un pacto con él y con sus agentes que si este año llegaba una oferta por tal monto, en tales condiciones, y si él deseaba, sería aceptada. Y así ocurrió. Doctor, lo de Lucena. Lo de Lucena continuamos hablando. La verdad que nosotros no teníamos interés en defendernos de él. Es un jugador importantísimo como los otros, pero por la forma en que llevó al club y las condiciones de compartir derechos con otra institución, a mía, hace que cualquier venta no sea tan atractiva como la de un jugador que es exclusivamente tuyo. Pero a pedido del jugador y pedido expreso de él, aceptamos negociar, porque las condiciones para él son demasiado favorables y ventajosas. Hasta ahora no tenemos un acuerdo. Nosotros le queremos dar la tranquilidad de que en el futuro probablemente lleguen opciones mejores para él, y que no pondríamos trabas en un futuro, pero que esta negociación de repente por el mercado y por ciertas condiciones se nos hace muy difícil aceptar, pero continuamos negociando a pedido suyo. O sea que no está totalmente caída la cuestión. El tema es, hay copropiedad 50-50 con Libertad, ¿verdad, doctor? Claro, nosotros le cedimos a Libertad en su momento el 50% de Alfio Viejo, que era nuestro, y ellos nos cedieron el 50% de los derechos económicos de Pica y el 100% de los federativos. Así que claro, es compartido, tenemos la mejor relación, hay buenísima voluntad de ambas partes, pero todavía no nos satisface a ambos la oferta. Perfecto. Doctor, trajeron un arquerazo. En serio, no, la verdad que y acá nos preguntamos y solemos decir al aire que lástima que es un jugador muy caro, y eso eso ya lo sabíamos antes de que él venga, usted más aún, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo suyo, él tiene una opción de compra a fin de año. Es muy difícil que Cerro lo compre definitivamente, doctor. Por el precio, digo, por el mercado de donde está viniendo, que ya es
el brasileño, que inclusive compra jugadores de Paraguay, porque el mercado brasileño tiene muchísimo dinero, ¿verdad? Sí. No, la verdad que antes que nada, muy contento por haberlo podido traer. Y lastimosamente no le pudimos derrotar el primer semestre porque estaba ya cerrado el libro para el mercado, para el torneo local. Pero que en 3 o 4 días hayamos podido contratar un arquero de su nivel, de su edad, de su categoría, fue muy auspicioso para nosotros. Fue muy rápido, tuvimos la mejor predisposición de San Paulo, gracias ahí a la intermediación de Diego Lugano, que nos ayudó muchísimo una vez que le pedimos los servicios del jugador. Él no creía que podamos hacerlo por el tiempo que teníamos y por el nivel contractual del jugador, pero a 10 minutos antes del cierre del libro pudimos terminarlo. Y estamos muy contentos de tenerlo, tenemos una opción de compra importante, pero existen otras opciones y posibilidades para poder lograr su continuidad. Ahí lo que yo quiero aclarar es que no depende exclusivamente de que Cerro decida comprarlo o no, que Cerro de la voluntad de Cerro. Se tienen que dar tres voluntades que deben coincidir, que son la de San Paulo, que es el dueño de su ficha y que continúa teniendo muchas expectativas en él, de poder disponer de su servicio o de negociarlo en algún mercado más competitivo, que es natural. También necesitamos la voluntad de Jan de continuar en Paraguay. Él vino por un desafío deportivo, por estar en vidriera, por trabajar con un técnico como Francisco Arce, que influenció mucho para la dirección deportiva del San Paulo, de elegirnos a nosotros como destino del jugador. Y bueno, si esas voluntades coinciden, yo creo que vamos a encontrar la fórmula para que el jugador pueda continuar con nosotros. Si una de esas voluntades no coincide, va a ser, aunque hagamos uso de la opción, va a ser imposible que él continúe. Pero yo creo que en este caso el tiempo es nuestro aliado. Tenemos que ver cómo se desarrolla el semestre y disfrutarlo ahora, obtener cosas, y bueno, y en noviembre, diciembre sentarnos las tres partes y tratar de hacer coincidir esa voluntad. Bueno, entonces al hincha de Cerro, porque vos sabés que en las redes hasta ya hablan de vaquita, no sé si viste eso. Y nunca funcionó, varias veces. No, pero hacer vaquita para que continúe Jan, ¿verdad? Y hasta ahora nunca funcionó la vaquita final. Los muchachos en las redes, todo, pero a la hora de... Pero entonces existe una posibilidad, si bien es cierto, ¿sería qué posibilidad complicada de que continúe? ¿O una posibilidad no tan lejana? Hay voluntad de Cerro, yo creo que hay en principio también de San Pablo, y supongo que de él, pues le está cómodo, pero tiene que coincidir. O sea, si ahora, si su nivel en Cerro continúa así superlativo y le viene a buscar de Europa, va a querer irse. O sea, es entendible. Él tiene también una proyección de carrera, pero está muy cómodo. Yo creo que las cifras se pueden, si bien son muy importantes, se pueden ajustar, podemos encontrar la fórmula. Gracias a Dios hoy el mercado está un poco, en este caso gracias a Dios el mercado está muy contraído, entonces eso nos permite negociar a las tres partes, pero va a resolverse en noviembre, diciembre. Por más que vayamos hablando ahora, va a resolverse en noviembre, diciembre, pero de que vamos a hacer el esfuerzo y de que vamos a intentar nosotros y vamos a hacer todo de nuestra parte para que él continúe, eso no hay duda. Doctor, volviendo otra vez al caso del Pulpito, y bien explicaba que tienen ahí en mesa algunas ofertas que no han
llenado las expectativas del club, que están aguardando lo de Tigres. Hablamos de mercados que no es que se cierra mañana o anteayer, como ocurría con lo de Vancouver y la Major League Soccer. No es que ustedes le pongan el rótulo intransferible, sino que ustedes lo harían siempre y cuando llenen la expectativa, mirando lo que es también el desafío deportivo para este semestre, donde ya se fue Arza, se va ahora Villasanti y se podría ir Duarte, o entienden que no, Duarte se queda y que gane el título y después vemos el año que viene. Y esa sería la voluntad inicial. Me parecía para algo extraordinario. Paraguay no es un país que pueda declarar y transferir así como otros equipos de otros continentes, pero ahí ya claro nomás también que Malaste se fue Arza, se fue Villa, todas esas salidas fueron consensuadas, acordadas y planificadas, dichas posibilidades. Cuando nos pidieron que ellos continúen y que no sean transferidos, nosotros hemos rechazado ofertas por ambos. Se consiguió sostener, se consiguió renovar, que era muy difícil. O sea, esa renovación te permite negociar más tranquilo y más cómodo, sin la soga al cuello, una futura venta, que fue lo que pasó con los dos jugadores. Pero estas situaciones fueron consensuadas, habladas y informadas en paralelo y hasta aprobadas por el cuerpo técnico. O sea, no es que vinieron y nos llevaron sin que nosotros esperemos ni estemos preparados para ello. O sea, eso está totalmente. No podés planificar al 100% porque la oferta no depende de vos, pero nosotros ya habíamos valorado la posibilidad y ya teníamos el visto bueno del técnico, que anteriormente no lo teníamos, pero que ahora él sí considera que ya tiene preparados los recambios necesarios. Entonces, nosotros confiamos en que vamos a seguir compitiendo muy fuerte en este campeonato y aspirando al título, que es el objetivo principal. Lo de Pulpo, decirte que es intransferible, yo no quiero mentir. O sea, eso para mí no existe en un mercado como el nuestro. Vamos a poner condiciones de repente más exigentes que en otros casos, pero si llega una oferta que realmente satisfaga, que no llegó hasta ahora, vamos a aceptarla seguramente. Por ahora, entonces, ahora mismo el Pulpo no se mueve de Cerro, doctor. Y hoy no, hoy ahora no, pero esta tarde puede cambiar. O sea, esto es muy dinámico, hay mercados potentes abiertos en los cuales nosotros no podemos incidir. Ese es un problema, que acá ya empieza el campeonato, acá cierran el mercado y los mercados compradores siguen abiertos, lo que te complica un poco de repente, pero bueno, es la realidad nuestra y vamos a afrontarla. Doctor, ¿y el tema de deuda? ¿Cuántos meses es lo que se debe al plantel? Y realmente se sobredimensiona mucho. Hay un atraso conversado con los jugadores, aceptado por ellos, ha consensuado con ellos, que estamos tratando de acortar, pero esa mitificación que hay, que no cobran hace 2 o 3 meses, es mentira. Ellos cobran todos los meses. Algún mes cobraron algunos premios de campeonato, otro mes cobraron todos los retrasos del COVID de los 3 meses, que fuimos el único club importante que había pactado con su plantel y que ya abonó la totalidad de esos 3 meses. Y venimos pagando mes a mes un salario correspondiente. Sí, no estamos al día, estamos con retraso. Creemos que estas situaciones nos van a permitir a corto plazo acortar ese retraso o estar al día inclusive. Pero no sé, deben ser robusta más que en otros lugares hablar de esos temas, que yo creo que hoy es la situación que estamos viviendo todos y están viviendo todos en casi todo el mundo. Doctor, para cerrar, ¿qué sabes sobre la organización del Superclásico que quedó para el sábado? Poco sé, creo que va a ser sin público, creo que ya estaba confirmado eso, que va a ser sin público, en el estadio Manuel Ferreira. Espero que se desarrolle
con normalidad y que no ocurran incidentes o desprolijidades como vinieron ocurriendo últimamente. ¿Desprolijidades de qué naturaleza? El tema de los petardos. de los petardos que la vez pasada El último partido, los petardos de la organización del sponsor. No, pero no creo que pase eso por el tema de la pandemia. De que no. No, y en pandemia. En pandemia fue lo otro. Ah, en pandemia también fue. Claro, durante la pandemia. Por eso fue la famosa conferencia de Chiqui. Ah, claro, recuerdo que Chiqui me dijo acá, inclusive se escuchaba más porque no había público, y era ensordecedor porque los petardos le explotaron prácticamente ahí cerca del oído. Y por la risa del doctor Agüero, como que la explicación oficial tampoco es tipo la oferta del pulpo, ¿verdad? Sí, así mismo. Puede ser. Pero no llenaron las expectativas. Sí, todavía con la expectativa. Y Bruno, yo quiero aprovechar que estoy hablando con usted y contigo y aclarar un poco que la información que te facilitaron sobre nuestra supuesta deuda dista muchísimo de la realidad. Creemos que la persona que te facilitó ese dato obró con absoluta mala fe y que tranquilizar a los socios de la Vinca de Cerro que la deuda tal de ese monto no existe ni de cerca es esa. Nuestra deuda tiene una evolución en los reflejada en los balances todos los años, nunca saltó mágicamente de un año a otro como en otros lugares. Tiene una evolución natural con los costos del fútbol, con la limitación de los ingresos que estamos teniendo y especialmente con las obras de infraestructura que están ahí, que son tangibles, son palpables y son valorables económicamente, que se vienen realizando hace mucho tiempo en el club y que están a la vista de todos. Importante que aclares, doctor, porque vos sabés que a mí me enviaron el balance, ¿verdad? Sí. Después Juanma buscó el balance y según el balance que me enviaron a mí, la deuda es de 387 mil, o sea, 387.468.059 guaraníes, ¿verdad? Sí. Y, o sea, redondeando serían supuestamente 62 millones de dólares. Sí, es menos. Eso no es correcto. No, es menos y... Hoy la deuda ¿de cuánto es? Y hoy exactamente no te puedo hacer porque estamos en medio del ejercicio. En diciembre vamos a presentar en el balance, seguramente estos ingresos nos van a ayudar a minorar bastante esa parte de la deuda. Pues nuestra deuda tiene dos composiciones, o sea, hay una deuda flotante con el plantel, con algunos proveedores, representantes, clubes. Pero supera los 50 millones de dólares, doctor. Y entre la bancaria y la Juan José puede estar rondando ese monto. Entre la bancaria y la Juan José debe estar rondando ese monto. Pero, como te digo, viene reflejada desde que se terminó el estadio, viene reflejada en el balance y la evolución de la misma, y yo creo que este año vamos a presentar números más, a pesar de la pandemia, números mucho más favorables también en ese sentido. Perfecto. O sea, pero perdón, doctor, ¿para qué? Porque después se levanta en Twitter el community, yo no quiero que haya ningún problema. Lo que se puede, o sea, lo que hoy Cerro estaría debiendo, podría superar los 50 millones de dólares, ¿verdad? Y la deuda... No creo, pero... O sea, no alcanzaría los 50 millones. No creo que alcance eso. No creo que alcance. No alcanza. No tengo en mente exactamente, pero los montos que dieron en aquel momento... Claro, porque eso sí es... a mí me pasaron 62 millones el balance actual, ¿verdad? O sea, el último balance que se presentó, pero que hoy la deuda serían de 75 millones, y eso asustó. Me asustó a mí, le asustó al hincha de Cerro también, ¿verdad? Porque... Y es razonable que se asuste, o sea, es razonable que... Pero eso no es así, absolutamente. No es así, y yo creo que a pesar de las circunstancias de estos 2 años durísimos que estamos viviendo y de ingresos perdidos,
porque esos ingresos ya no se recuperan, yo creo que vamos a presentar números más favorables durante este año. Pero ¿Y la deuda con los apagues de 17 millones aproximadamente? Sí, a veces un poco por ahí. Más o menos. Eso varía en cada año, un poquitito más, un poquitito menos, pero sí, esa deuda está hace mucho tiempo y está ahí y no genera intereses, está declarada, y bueno, que sea con ellos la deuda, esa deuda nos genera muchísima tranquilidad a nosotros, y que todas las demás deudas financieras estén, a él no le gusta hablar, pero están con la categoría de personal de Juan José, que es una garantía y un acto de responsabilidad demasiado importante, que yo creo que pocos dirigentes en el mundo asumen esas cuestiones así personalmente como él. Sí. Metió la frase, doctora. En Cerro nos salta mágicamente la deuda. Así mismo. No, Tareo. Como en otros lugares. Claro. Y ahí ya que cada uno... No, ninguna duda. Que cada uno saque su... Está bien. Para defender no le queremos parar al otro. No es el caso, cada uno con lo suyo. Totalmente. Favor entender pocas palabras también, doctor. Así mismo. Gracias, doctor, por atendernos. Felicidades, muy amable. Muchas gracias, honorable. Adiós. El doctor Víctor Agüero, dirigente y asesor del Club Cerro Porteño. Sí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro, lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contratalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. Chegusán en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmachados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Carry Out Gourmet Área 3 en las redes @Chegusán_PY. El mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Desde el lunes 9 al lunes 16 se viene la Semana del Niño con descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles, accesorios para bebés y todo lo que necesites para tus chicos. Haz tu pedido al delivery 627-7000, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más información escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tener lo que nos adelantaba Johnny, probar el equipo de Olimpia. Richard Ortiz como zaguero central. En un momento vamos a enviarlo de Olimpia. Analicemos lo de Guaraní Olimpia. Gran triunfo de Guaraní. Podemos escuchar a Orteman y a Jubero y analizamos con los compañeros, por favor. Edgar, antes. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios, desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. A prepararse, que llega el día Pechugón el próximo 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu bollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. ¿Te duele la cabeza
cabeza, la espalda, la garganta. Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Conferencia de prensa del técnico de Olimpia, digo bien, Sergio Orteman. Profesor, en primer lugar y primer término, como siempre, su opinión, sus sensaciones, lo que le dejó este partido ante Guaraní. A ver, arrancamos muy buen partido, manejándolo, y tuvimos errores puntuales que le dimos a grandes delanteros y a grandes jugadores la oportunidad de convertirnos. Cuando nos ponemos en el descuento en el segundo tiempo, de vuelta de buena manera, imponiéndonos, tenemos otro error ahí y ahí ya fue difícil encontrar el otro gol. ¿Por qué le falta a Olimpia llegar a esa puntada final? Yo creo que a partir de que ellos no hacen el gol, nosotros fuimos tratando de encontrar los caminos, pero tuvimos errores puntuales que fueron graves y fueron goles de ellos. Entonces creo que ahí fue lo que fue el trámite del partido también. Nuevamente los rivales aprovechando errores propios que lo hace a su equipo remar con marcador adverso. ¿Qué cree que pudo haber fallado esta noche en su planteamiento? El planteamiento siempre pueden fallar cosas. A ver, la hora de tenerla, la hora de los recorridos, pero cuando tenés errores puntuales que son goles, es difícil ya cuando un equipo se para bien y te juega de contra y vos de vuelta provocás otro error para que te puedan hacer un gol. Entonces, a partir de esos errores, que son parte del fútbol, el problema cuando te golpean se hace más difícil. En el primer partido manejó gran parte, en el primer tiempo digo bien, manejó gran parte del partido, pero ¿cree le faltó precisión y contundencia en ofensiva a su equipo? ¿Y cuál es la situación de Antolín para el miércoles? ¿Algún informe sobre Pita? A ver, Pita lo valoraron los doctores mañana, tuvo un doble giro ahí y le terminó molestando la rodilla. Antolín está entrenando ya normal, pudo entrenar ayer y hoy. Y sí, tuvimos muy buena tenencia, tuvimos muy buenas llegadas, era cuestión de seguir manejando el partido para encontrar ese gol, pero bueno, ellos cada vez que tuvieron la oportunidad convirtieron. Pensando en el partido del miércoles, ¿lo deja preocupado algunos rendimientos individuales? Sí, tenemos que levantar algunos rendimientos individuales y tenemos que ser más inteligentes a la hora de leer las situaciones, de cuándo salir, de cuándo achicar, de cuándo defender. Ahí estamos fallando. Después de un primer tiempo con muchos errores, en el segundo parecía una reacción y en el mejor momento llegó el penal y el tercero del rival. ¿Fue demasiado duro para su equipo ese gol? Sí, creo que el segundo tiempo se arrancó muy bien de vuelta, presionando, encontrando el gol, llegando a los desbordes, y cuando el equipo estaba presionando arriba y haciendo que Guaraní siga dividiendo y no tuviera transiciones ni contragolpes, viene el penal y obviamente que ahí ya el ánimo y las ideas empiezan a cambiar. ¿Por qué se vio a un equipo tan pálido, especialmente en el primer tiempo? Incluso teniendo la posesión del balón en gran parte, no supo dañar al rival. Sí, intentó dañar, creo que se llevó los remates, se llevó a los desbordes, pero obviamente cuando los rivales tienen una oportunidad y te convierten, se empieza a complicar. ¿Le deja preocupado la falta de efectividad de su equipo a pesar de generar chances de gol? No, eso no. Me preocuparía si el equipo no creara esas situaciones. Creo que se crearon contra un gran rival, se les presionó, fue muy dinámico el equipo de vuelta, pero obviamente que cuando vos no tenés esa fortuna por momentos de convertir, como en todos esos rebotes que aparecieron en el 0-0 y te convierten, se hace cuesta arriba. Conferencia de prensa del técnico de Guaraní, Fernando Jubero. Pasamos a las preguntas. ¿Sintió alguna molestia Rodrigo Fernández Cedrés por eso la modificación o fue parte del cambio táctico? No, en el entretiempo nos avisó que en la última jugada de la primera parte se le cargó un poco el aductor y bueno, obviamente hemos tenido que cambiarlo por esa situación, es un tema físico. Y antes que nada, profesor, sus sensaciones, su opinión acerca de lo que le dejó este partido ante Olimpia. Bueno, como todos los clásicos, muy intenso, muy exigente, un partido muy emotivo. Hemos empezado
la verdad que el partido muy bien, muy concentrados, hemos ejecutado muy bien un poco lo que hemos hablado sobre el planteamiento que queríamos hacer en el partido de hoy. Los jugadores lo han entendido muy bien, lo han aplicado muy bien y bueno, hemos podido llegar a los 2 goles y llegar al primer tiempo, bueno, sobre todo con la sensación de no sufrir demasiado defensivamente. En la segunda parte nos han hecho el gol muy temprano. Ellos obviamente tienen un equipo de mucha jerarquía, con muy buenos jugadores, nos han metido un poco atrás, pero bueno, por suerte hemos podido hacer el tercero y aguantar un tan rival que bueno, por momentos ha sido muy difícil. Volviendo a demostrar la idea de juego impuesta ya en este equipo que supo replegar al rival rápidamente, ¿cuál cree fue la virtud suya para poder brindarle una idea clara de juego a este equipo en pocas fechas? Bueno, sobre todo que intentemos todos, llevamos pocas fechas, sabemos que nos faltan muchas cosas todavía por mejorar, pero creo que el grupo ha entendido muy bien la idea, está trabajando muy bien en el día a día y al final lo más importante es eso, el trabajo. Nosotros hoy en el partido de hoy, por ejemplo, hemos aprovechado muy bien los espacios que queríamos aprovechar, que hemos generado y bueno, sabemos que también hay aspectos del juego que tenemos que mejorar, porque por momentos hemos tenido poco el balón, pero sobre todo lo que comentaba al principio, al final es que todos compartamos la misma idea y que creamos en ella y la trabajemos todos los días. A esta altura, ¿se considera candidato al título? Bueno, mira, estamos en la fecha 5, en la fecha 1 nadie nos daba ni para quedar entre los 5 primeros, así que nosotros lo que vamos a hacer es disfrutar el momento, tener tranquilidad. Hoy la verdad que se han vaciado, ha sido un triunfo muy importante, pero todavía queda mucho campeonato y ahora lo que más nos importa es el siguiente partido. Lo demás ahora no nos preocupa mucho. Los jugadores, por el esfuerzo que han hecho, merecen un buen descanso, a disfrutar, porque en el fútbol sabemos que es un deporte cambiante y bueno, hoy toca celebrar. Estamos todos muy contentos y después del fin de semana ya pensaremos en el siguiente partido, que va a ser tremendamente complicado. Tácticamente el primer tiempo fue muy bueno de su equipo. ¿La diferencia estuvo ahí para aprovechar las virtudes precisamente de su equipo? Sí, sabíamos cómo teníamos que hacer daño. Los jugadores como he dicho al principio, los jugadores lo han entendido muy bien, lo han transferido al juego muy bien y hemos aprovechado muy bien los espacios que nos ha dejado el rival. Así que el primer tiempo, como dices, ha sido en general muy completo y sobre todo lo que ha primado sobre todo el espíritu del equipo. Creo que el equipo ha trabajado muy bien defensivamente, no solo en lo ofensivo, sino que en lo defensivo y al final esto es un deporte colectivo donde lo más importante es que todos trabajemos de la misma manera. Un equipo cada vez más afianzado, donde hoy nuevamente colocó a algunos jugadores en posiciones diferentes, pero ellos demuestran estar comprometidos con el equipo. Como Guillermo, por ejemplo, el día de hoy, me imagino que es de lo que más valora en este plantel. Sí, la verdad que bueno, hoy hemos hecho algunos, a pesar de jugar con los mismos jugadores, excepto Rodi, que no estaba por el tema del contrato. Hemos creído que lo mejor era poner a Guillermo por derecha. La verdad que ha hecho un partido impecable y bueno, al final lo importante es lo que hablamos. Al final muchas veces el rendimiento del partido viene por el trabajo entre semana. Hemos tenido también la circunstancia de Cedrés, que hemos tenido que cambiarlo al entretiempo, pero bueno, el equipo se ha sabido adaptar bien a la modificación y bueno, hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué buscó con la presencia de Contreras por el centro en el arranque del segundo tiempo? ¿Y si le parece que perdieron en la zona del medio con esa variante? Bueno, lo que buscábamos es cubrir un poquito la ausencia de Cedrés. Hemos preferido incorporarlo. Es un jugador que se mueve, que sabe jugar muy bien por dentro, tanto por dentro como por fuera, y hemos buscado esa alternativa, ¿no? de que entrara Marcelito también por fuera para darle velocidad a la banda derecha y bueno, que nos ayudara en la creación también Piru.
Profesor Jubero, aparte de la victoria, ¿qué se rescata de este equipo tan solidario nuevamente? Bueno, pues precisamente eso, el trabajo, el espíritu de equipo que hay en el campo, donde veo que los jugadores cada balón lo disputan como si fuera el último, la capacidad de sacrificio que tiene el equipo desde el arquero hasta los delanteros, un equipo que todo el mundo trabaja. Sabemos que si no trabajamos al 100% no podemos pelear arriba y bueno, sobre todo eso, el espíritu de sacrificio y la solidaridad que tiene todo el grupo. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sportivo. Sponsor oficial del fútbol paraguayo. Chegusan en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o carry out Varea Gourmet Área 3 en las redes @Chegusan_PY. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Tu Taiga favorita viene con una mochila reflectiva de regalo durante agosto. Comprando cualquier modelo de Taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. Elegí el estilo de Taiga que más va con vos. Urbana, trail, custom, utilitarias o motonetas en cuotas desde 249.000 guaraníes. Visita las sucursales de Inverfin o la fanpage de Motos Taiga. También al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarnos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Si disfrutas manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Lo ganó bien Guaraní. Y la pregunta es, ¿preocupa Olimpia de cara al partido contra Flamengo? Yo creo que lo ganó muy bien Guaraní. Ante tu primera pregunta, ante tu segunda, yo fraccionaría. ¿Preocupa lo de Olimpia? Sí. No en función al partido contra Flamengo. ¿Por qué? Porque contra Flamengo yo no lo veo a Olimpia asumiendo el protagonismo que tuvo el viernes pasado en Dos Bocas. Entiéndase, yo contra Flamengo lo veo a un equipo mucho más cauteloso, mucho menos invasivo y mucho más reactivo. Contra Guaraní me parece que gran parte, y lo escuchábamos en las consultas y en las declaraciones de ambos entrenadores, tuvo mucho que ver que fue Guaraní el que quedó agazapado. El mejor ejemplo, los pases del Choco Fernández para saltear la línea de los volantes y que le llegue a Alfio, le llegue a Queso, contra Salcedo que jugó mal, contra Jordan que jugó mal, contra Salazar que jugó muy mal. Entonces, desde lo que es la postura, yo creo que no es en función a Flamengo, sino que en función a la realidad del Olimpia en el torneo local, sí es preocupante. Y lo que decía Johnny, no sorprende que ahora ya metiéndonos al gran partido de pasado mañana, que Johnny haya dicho, mira que dudan entre Salazar o que vuelva Otálvaro. El que no vio el partido del viernes va a decir, no tiene sentido, ¿qué le pasó algo a Salazar? El que vio el partido. Y en transmisión dijimos,
si Piro Contreras con su zancada le estaba complicando a Salazar lo que puede ser un Bruno Enrique o un de Rascaeta. Y cuando arrancábamos y Bruno daba el batacazo, ¿no? Porque el 0-4 impacta en Río de Janeiro. Y más, porque cuántas veces hemos utilizado, no, pero Flamengo no es Inter. Bueno, ese Inter le metió 4 a Flamengo. Y decía, capaz haya sido la única buena noticia para el hincha de Olimpia, porque fue un fin de semana complicado. Y ¿sabes qué es lo primero que te pregunta el oyente? Si jugó Flamengo con el equipo titular, hay que decirle jugó con el equipo titular. Sí, de Arrascaeta, Bruno Enrique, Gabigol, todos. Arauz, Diego, el arquero Alves. Y fíjate, porque después yo iba a la otra, no, pero capaz se estaban cuidando. Gabigol fue expulsado por protestar. Es más, cuando él es echado, el famoso, por algo el fútbol brasileño está como está. O sea, se fueron calientes ellos. Si vos querés analizar con menos pasión, calentura y más fríamente, hasta dirá que es una mala noticia para Olimpia que ayer Flamengo haya perdido como perdió. ¿Por qué? Pues yo creo que el hincha Olimpia quería que lo de ayer se dé el miércoles. Un equipo que viene en estado de gracia, un equipo que golea lo que juega. Y ayer es como que... Quiero entenderte, Dani, psicológicamente esto enciende una alarma en Flamengo. O sea, claro. Si por ejemplo le ganaba al Inter, a lo mejor venían con el famoso cartel de equipo superior. Podría haber existido algún relajo. Cuenta que yo no creo que pase eso de ninguna manera, porque aunque pierda o gane el Flamengo, le apunta a la Libertadores. Pero sí, me parece que es un toque de atención desde el momento de que 4 recibió. O sea, es que por eso. No, al revés. No, al revés. Eso es lo que estamos analizando. Viste que cuando a vos te asustan, cuando vos crees que sos incontenible, que sos, ¿cómo se llama? Que no te pueden derrumbar. Eso es el mejor, que sos el mejor equipo. Y de repente recibir una cachetada de esta naturaleza, pues te despierta. Y justo antes del partido Olimpia. Claro, mi teoría... Hubiese sido mejor que venga. Yo creo que es la teoría. Exactamente. Ambos compartimos. Es como el león un poco anestesiado, es mejor, ¿verdad? Pero si te va y están al lado y le mete el palo y se despierta. Esto van a ni despierto. Me están convenciendo, porque yo pensé, a partir de la realidad de Olimpia, hay cierto temor en los hinchas. El hincha de Olimpia te dice, y así le vamos a ganar a Flamengo. No, viene con la oreja tojada. Pero por eso, o sea, por eso mi teoría, Ariel, era... Con todo van a ni ahora. Arrancábamos y cuando Bruno hubiese daba, ganado 5-0, Flamengo Benito, vengan todos felices. Exactamente, cuando Bruno daba el 0-4, yo le decía, capaz fue la única buena noticia para el hincha de Olimpia, pero por eso decía... Ahora saquemos el tema de la pasión, el tema de contra quién, y mira fríamente, y yo hubiera querido que llegaran en ese estado de somos invencibles para este encuentro, porque a ver, si me preguntas si en algo afectó cómo llegaba Flamengo contra Inter para que se dé eso, claro que afectó. Y está bien, o sea, cuando vos ves, cuando alguien... elogia la constancia, no es que uno elogia ese partido. Ahora ya que todo el mundo era modo Messi, se elogia que haya estado tanto tiempo. Entonces cuando se hablaba de los 8 partidos de Renato y todo esto, ahora tuvieron un estate quieto. Es más, vos ves el partido y ves cuál era la postura de Flamengo en las segundas pelotas y no iban a trabar con la cabeza. Yo sí creo que el cuerpo técnico de Olimpia, que en partido Loaiza Salguero tiene ahí su tablet mirando, no sabe cuánto le puede ayudar eso o cuánto puede perderse en lo que son los detalles allí estando in situ. Claro que tienen que ver ese partido para tratar de explotar algunas cuestiones futbolísticas. Yo iba a lo mental, el Flamengo que llega acá llega herido, porque no fue solamente una derrota, fue 0-4 en el Maracaná con expulsión de su figura que era el goleador. Entonces, ese tipo de cosas, yo no lo tomaría como una gran noticia. Por eso yo hago analicemos un poco lo de Olimpia. Por eso yo hago la diferencia. Porque Olimpia realmente fue superado por Guaraní. Pero, Bruno, mucho de haber sido superado contra Guaraní fue por la postura que asumió, que yo no creo que asuma el miércoles. ¿En qué sentido? Que Olimpia... Yo no creo que Olimpia salga a querer avasallar como lo hizo el viernes y le salió mal. O sea... El gol de Alfio es una pelota larga de Choco que le robó porque Jordan Santa Cruz intentó hacer un pase
el marcador central cerca del mediocampo. Yo contra Flamengo no le veo ni a Salcedo ni a Ortiz. Lo de Fernández es un pase realmente extraordinario y también tener en cuenta que ahí Saúl no llega, no corta, Claro. Jordan. Bueno, Pero también hay un desajuste en la defensa. pero yo no y veo eso desajuste en la defensa. Hay un problema. Si vos lo cometés contra Flamengo, olvídate. Pero yo te no va a veo. pasar lo mismo. Claro, pero eso te digo, yo no veo en el partido de pasado mañana a Saúl Salcedo en el mediocampo intentando un pase, sabiendo que atrás de él está solamente su pareja central. Yo no veo ese partido. Es preocupante, Dani, Yo veo un partido donde a Saúl y a Richard le digan, muchachos, lo que Choco nos dijo el sábado. Entonces yo le dije el sábado, vos a veces arriesgado, vos me di eso y me dijo, en el segundo tiempo hice un pase malo, después eso nunca más ya ensayé ese pase. Yo creo que Olimpia va a asumir, muchachos, acá, lo que vos decías en el relato al Río, hagámosla simple, esto de querer salir jugando. Dani, es preocupante lo de la defensa de Olimpia, da muchas concesiones, porque supongo yo, admitiendo que sí, seguramente tomarán más recaudos, jugarán con mayor seguridad, irá más a lo seguro los zagueros centrales o los defensores, pero en algún momento algún riesgo tendrá que asumir el equipo y buscará volcar el desarrollo del partido sobre campo rival. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque se supone que tenés que jugarte en algo también, no solamente defenderte y buscar el 0-0. Yo creo que Olimpia lo primero que va a buscar es no recibir el gol. No, correcto. Claro, hacer la gran Inter. Pero yo no le veo a Olimpia ahí también cerca de su área nomás y con los 11 ahí esperando. ¿Por no qué? creo porque... Te pregunto por qué. ¿Por qué no ves a un equipo que le juega el 0-0? Está bien, pero el 0-0... O sea, se pasa diciendo, abismal la diferencia y todo eso. ¿Por qué tendría que hacerte el loco, arriesgado? No, el loco, pero en algún momento tenés que pensar en agredirlo también. Vas a hacer, pero a ver, ¿cuánto? Esto es lo mismo del tema de inversión. Si no te hace uno ahí, sabes que después te puede hacer no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, me parece que algún... Pero porque en Río, Flamengo se va a convertir más peligroso. No, o sea, hablamos de un equipo que es peligroso. En Río... Yo sé, afuera de Río. Yo estoy totalmente de acuerdo. Olimpia es inferior a Flamengo, eso no hay ninguna duda. ¿Y cómo vas a equilibrar a un equipo que es superior, que vos sabés que es superior a vos? Con esfuerzo, siendo disciplinado tácticamente, esperándole más, por supuesto. Pero alguna ambición también tenés que tener dentro de esa planificación, insisto. Pero a ver, yo lo que te cuestiono, Mariel, es... No hay una obligación a la ambición. No hay. Pero o sea, tampoco a ver, Olimpia clasificó contra tu campo. A eso nomás me refiero. No, yo lo que te digo es, porque a ver, Olimpia, voy a agarrar los 4 partidos en el plano local. En los 4 fue protagonista, tuvo más tiempo el balón. Sí. Y al tener tanto tiempo el balón y al no traducir en situaciones, por eso te decía, pues el sábado compartí con la audiencia, a mí Olimpia en los últimos partidos se parece a la selección nacional. Cuando tiene la pelota, no daña y además pierde el balón y siempre está la defensa mal parada. Entonces, pero fíjate, yo no veo Olimpia contra Flamengo peleándole la pelota, sea donde fuere. Mira que contra Inter en los 2 partidos, en el partido de vuelta y acá Olimpia salió muy lejos en el primer tiempo personal. Pero no le están dando mérito a Guaraní, todo de Olimpia nomás. No, pues espera, vamos a Guaraní, hermano, Guaraní, todo. A ver, Guaraní le dio recurrió a la misma receta, le dio el mismo remedio a Olimpia que Guaireña. Aguántame. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984-800650. Regimiento 8 desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py.
¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Ariel. Guaraní. No, bien. No, si querés completar a Olimpia, perdón. No, que le dio la misma receta. Aprovechó muy bien los errores de Olimpia Guaraní. Esa es la realidad. Y con jugadores que están muy encendidos. Alfio lo dijimos en la previa, que está on fire, que está recuperando su nivel a partir seguramente de la confianza de Fernando Jubero y porque se siente titular también. El queso mismo. El queso está jugando bien. Pudo haber sido un golazo el taco de queso al palo, que termina después en el gol. El gol en contra de Salcedo del remate. Exacto, pues, la jugada previa hay un taco, una improvisación de repentización espectacular del queso. Él también está encendido. Después, ¿cómo jugó Piru o es que se destacó tanto porque Olimpia? Salazar muy mal en la marca. Por lo de Salazar. Bien jugó Pito. Bien jugó Pito. No, bien jugó, pero Salazar también. Claro, en el tema de Guaraní, tiene problemas en la marca. Hay mérito táctico. A ver, tácticamente Jubero le ganó claramente a Orteman. Pues fíjate que el Guaraní hasta la fecha pasada era el del perfil cambiado. Y el único que tenía el perfil cambiado fue Guille Benítez. Es zurdo que tuvo que jugar como lateral derecho por lo de Rodi. Porque desde el pitazo inicial, Josué por derecha y Contreras por izquierda. Y ahí vamos el tema de... Yo creo que Guaraní sabía que el Olimpia de Orteman quiere la pelota, adelanta la línea, mete muchos jugadores en campo contrario. Y era, juguemos largo. Y porque vos qué querés con el perfil cambiado. Es una pausa más, tener la cancha a tu disponibilidad, dale ese medio segundo para que se proyecten tus laterales. El viernes era pelotas largas, perfil, y hasta el propio Apiro se volvió una especie de velocista. Lo de Miguel Benítez también, por el otro lado, lo que ya dijimos de Guille Benítez y de Josué Colmán, como entre Alfio y Queso desordenaban a los defensores rivales, cosa que recién en el segundo tiempo, por el mal cambio, y Jubero menciona el tema de que se le cargó a Fernández Cedrés. Si sabes que se te puede cargar a tu mejor volante de marca, lleva un volante de oficio al banco. No lo tenía Pirayo allí en el banco. ¿Y cuál fue la elección? Convierte a un equipo más ofensivo, pero sin marca. Cuando lo del primer tiempo era fuerte en el medio, rápido para la salida, y lo metió a Piro allí. Piro ya en el segundo tiempo no estuvo fino. Y los primeros 20 minutos, hasta el penal de Salazar, Olimpia fue mucho más que Guaraní. Es más, allí se produce esa jugada que charlábamos con Fernández el día siguiente, y fue totalmente superado Guaraní, pero después encontró el penal y ahí otra vez volvió a controlar el encuentro. Entonces yo lo que destaco de Guaraní es que se va adaptando, porque uno se queda con la imagen del juguero ofensivo, que también se vio en el segundo tiempo, estaba ganando 2-0, metió otro cambio ofensivo, pero ese jugador ofensivo ya en Cerro había tenido síntomas de... No, y en Libertad ya cambió más mucho. Estratega que ir todo para adelante y la intensidad siempre. ¿Sabes dónde cambió mucho? En Libertad gana el título con el Bumarelo. Y el mejor ejemplo es aquella Sudamericana donde estuvieron a un tiro libre, aquel tiro libre de Sasá en la Avellaneda contra Independiente. ¿Se acuerdan que él de local jugaba con Alan Benítez de lateral y de visitante iba Luis Cardoso? En los partidos donde quería cerrar iba Luis, y en los partidos donde quería abrir iba Alan. O sea, ya. Entonces, el Guaraní del viernes fue un equipo mucho más táctico. Dijo, Olimpia me va a salir a atacar. ¿Yo cómo voy a atacar? No es fuego contra fuego. Es, yo espero y voy. Entonces, volviendo a lo de Olimpia, yo no veo a un Olimpia pasado mañana ahí con la ambición de, si vas a jugar contra Flamengo y sabes que esta es una serie donde no necesitas ganar para pasar. Por eso yo le cuestionaba con el tema de cuando dice, pero en algún momento tenés que... No, si este fuese un torneo donde tenés que ganar para avanzar, te acepto. Es decir, yo soy inferior, voy a tratar de 70, 75 minutos y después voy. Pero no,
El 0-0 te puede clasificar también. En Electrovan tenemos esta oferta por la Semana del Niño. Bicicleta Caloi X-Cross Aro 20 en cuotas de tan solo 150.000 guaraníes. Visita nuestras redes sociales Electrovan en Facebook y @ElectrovanPY en Instagram. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua S.A. Calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Luxor Appliance. Somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguiros en Instagram @luxor.by y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal. Lo último sobre Messi. Informan que el padre Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, ya viajó a Francia. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Tener los resultados de la fecha, Nacional le gana al partido Libertad, le ganó. El VAR salvó el partido. Penúltimos. Vergonzoso arbitraje de Juan López. Vergonzoso arbitraje de Juan López. ¿Vos sabés que en ese le partido queda muy grande la primera. Partido Libertad Nacional. Sí, señor. Vos sabés que en ese partido, el trabajo que dijeron, sí, señor. en ese partido recordaba el debate corrigió que tuvimos. perdón, Dani, corrigió la expulsión de Arrúa, ¿verdad? El VAR. Y el penal. El VAR. Y el penal. O sea, por eso te decía, en ese partido recordé la discusión que acá teníamos con el tema de cuando vos planteaste lo del futuro del VAR. Y lo del sábado fue el avión que el piloto estaba totalmente en un estado desorientado. Estaba mal López. No, mal, pero bueno, y el VAR fue el que le hizo para que evitase si no, qué injusticia. una tragedia. Nacional le ganó a Libertad 1-0. Sí, señor. Después Luqueño ganó. Vos sabés que el único visitante que ganó fue Luqueño, ¿verdad? Sí. Luqueño le ganó a River 1-0. Le ganó 1-0 a 12 de octubre. 12 de octubre. América, así con Francisco da Costa, otra vez marcando un golazo de tiro libre, derrotó 1-0 a River. A River, sí. Vos sabés que leí sobre este jugador. ¿Sabes cuál es su apellido, su segundo apellido? A ver. Francisco de Souza Aragão. ¿Su segundo apellido? Sí, brasilero pues él. Claro. O sea, da Costa... Francisco da Costa Aragão. Mira, oye. Da Costa pues es un apellido compuesto. Sí. Y vos sabés que leí, estuvo en el fútbol mexicano en el Atlante, pero después siempre estuvo en equipos brasileños de poca monta, por decirlo respetuosamente, ¿verdad? Tombense, por ejemplo, pero Operario, pero no estuvo en grandes equipos. Creo que comenzó, pero qué bueno. Originalmente estuvo por Inter, por ejemplo, no sé si llegó a tener suceso. Pero mira que hoy te digo que hoy es el refuerzo del semestre, hasta ahora el cupo de Miguel Figueiredo, dice que tiene un cupo así de traer jugadores fuera del pedido de los directores técnicos, en algunas ha acertado. Que él busca. Claro, en algunas ha acertado, no, en otras como la fuga Jiménez, no. Pero en otras sí. Y él decía que siempre tiene. Bueno, ¿y qué otro resultado? Y habla él, ¿viste cómo habla? Vos no vas a decir cuando lo escuchás que es brasilero. Cuando habla de argentino. Sí, pero convivió mucho con los rioplatenses en México. Por eso es que pero habla muy bien el español. Bueno, Guaraní 3, Olimpia 1, Nacional 1, Libertad 0, Cerro Porteño 2, Guaireña 0, 12 de octubre 0, Luqueño 1, Sol de América 1, River 0, la próxima fecha del campeonato. Guaireña, Sol de América, Parque del Guairá, viernes 17:30. River Nacional, Jardines del Quelito, viernes 19:45. Y atención, único partido para el sábado del Superclásico en el Manuel Ferreira a las 18:15. Olimpia Cerro Porteño. El domingo, Luqueño Guaraní, Feliciano Cáceres, qué lindo partido, a las 17. Y Libertad 12 de octubre en el Leos a las 19:15. Así está la tabla de posiciones. Guaraní, el único puntero con 10. River
Sportivo Luqueño, Sol de América con 7, Cerro Porteño con 6, Nacional 5, Guaireña 4, Libertad y Olimpia con 3 y último 12 de octubre con 1. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Llame ahora al 021-729-6060. Atención, la tabla del promedio no varió mucho. River, último, 1.101. Y aquí está la particularidad del caso. Siguen empatando en cuanto al promedio Sportivo Luqueño y Sol de América, ambos con 1.141, un poquito más arriba. 12 de octubre, 1.163 y Guaireña, 1.290. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Che Gusan en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o carry out Varea Gourmet Área 3 en las redes @chegusan_py. Intermedia. Sí, señor. Resultado, fecha 22. 10 puntos saca General Caballero de Juan León Mallorquín. ¿Sabes cuántas fechas se juegan en la intermedia? ¿Cuántas eran? Y 18 equipos son. Hace 17, 34 fechas. 34. Sí, y ahora se jugó la 22. Efectivamente. No sé qué tiene que pasar para que Juan León Mallorquín, ¿cómo se llama? General Caballero de Mallorquín. General Sí, Caballero de Juan León Mallorquín, pues. Claro, claro. Ajá, es por algo, o sea, mira, bueno, cumplimos con todos los patrocinantes ya, Garcito. Sí, señor. Eso en la cultura futbolera no se hace. Eso es el equivalente del quiricocho. No. Bueno, vamos con la intermedia, por favor. Y la intermedia es conocida por... Por favor, no, quiricocho no. Bueno, Tacuarí derrotó a Ameliano por 3-1. Victoria de San Lorenzo. Perdón, Ameliano está bien, ¿será? Ameliano tiene, 35 puntos, tercero. Hoy subiría. Hoy sube. Ameliano en primera no cree ver. Ameliano, el que tiene el estadio. El sábado habló acá el presidente Ameliano. Hubo polémica por medio. Y culebra con el partido de Tacuarí. Sí. ¿Le fue? Bueno, victoria de San Lorenzo 2-1 frente a Capiatá. Rubio Ñu y Reci empataron 1-1. Hoy en peligro de gol vamos a regalar una remera de Resistencia. Ah, mira qué lindo. Fulgencio Yegro 0, Trinidense 1. Celeste azul es su remera. Yo quiero una remera, Una remera de... Pero si sos medio gordito no te queda bien. Y vamos a bajar. No, en tu caso estoy diciendo yo tampoco no estoy tan... Si tenés fino que digamos, pero estamos intentando. Claro, pues. Pues estamos intentando. Ahora sí, eso tipo color negro, eso ahí te favorece. Así dicen, te favorece. Sí. Bueno, Guaraní de Trinidad derrotó 1-0 al General Díaz. Santanelli ganó 3-1 a Independiente. General Caballero de Juan León Mallorquín venció 2-1 al 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Iteño y Fernando Lamora empataron 0-0. Hoy cierran la fecha 3 de febrero a Tirá a las 19 horas. Y así está la tabla de puntuaciones. General Caballero de Mallorquín 46 puntos. Independiente de Campo Grande 36. Ameliano 35 son los que subirían de forma directa a la primera. Y jugaría entonces la promoción Tacuarí con el penúltimo de la primera. Resistencia 34. Trinidense 33. Atirat y San Lorenzo con 32, Rubio Ñu, Fernando Lamora también 32, Rubio Ñu 29, 328 de mayo 27, Guaraní de Trinidad 25, Santaní e Iteño 24, Capiatá 22, General Díaz 17 y Fulgencio Yegros 13. Che, General Díaz penúltimo. General Díaz tiene 17 puntos, sí señor. Qué bárbaro. Bueno, hoy estaremos con peligro de gol, de 9 a 11 de la noche, de 21 a 23, no se pierdan hoy. Canal 50 de personal, 19 y 619 HD de Tigo. No se olviden, 3 de Flow HD. Sí. Perfecto. ¿Está bien? 10 de Claro, 10 de IPTV, Claro Más,
Canal 23. Mucho debate, mucha información. Bien, si no, premio también. A ver, vamos que estamos cerrando el programa. Un día como hoy, 9 de agosto, efemérides. 1931 nace una de las leyendas del fútbol brasileño. Me pongo de pie, este fue un capo. Mario Lobo Zagallo, campeón del mundo como futbolista en 1958 y 1962. Como técnico en 1970. Era compañero de Pelé y después fue su técnico. Le echaron pues en 1970 a el presidente, el presidente de la República lo ordenó. Joao Saldaña era periodista y estaba con problemas con Pelé. Y le echaron. Yo le iba a sacar campeón por ejemplo a un equipo. ¿Sabes lo que voy a hacer, hermano? No, en serio. No, en serio. Y fue ayudante en 1964, campeón. 94 del mundo. O sea, era como futbolista fue campeón del 58 y 62. Después como técnico en el 70. Y después campeón en el 94 como asistente técnico. Y perdió la final del 98. 1973 nace el delantero italiano Filippo Inzaghi. Jugó en Parma, Atalanta, Juventus, Milan. Ganó dos Champions League. Che, vi que Chelsea contrató a Romelu Lukaku. 115 millones de euros, hermano querido. Dijo, ahora voy a grabar un mensaje para los hinchas del Inter, retirándose de su chequeo médico ahora Lukaku. Sí, y en la ciudad de Milán se hizo el chequeo. Así que... Esta es para vos, Ariel. Para vos. 1974 en Estados Unidos. ¿Qué te gusta la historia ahora? El presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas, conocido como el Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford. Y acá también me pongo de pie. Esta mujer, Dios mío, qué linda. Poneme su música, hermano. Cuando canta... 1963 nace Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense. El guardaespaldas, ¿te acordás? Sí. ¿Qué película? 1992 con Kevin Costner. Como Con película Kevin una Costner. basofia, pero tiene una banda sonora espectacular. Sí. Falleció en el 2012. Sí. Lastimosamente víctima también de la... Del Club de los Vendos. No, de las drogas. Claro. Escucha la boca, aparte la de... Always Love You. Y bueno, víctima de su yo me casaría 3 veces con esta esposo, mujer. Bobby Brown, que la golpeaba. Uno te casaría con él. Y eso hizo que ella se refugiara en la... Atención, muere Ramón Valdés. La otra vez nos estábamos recordando del actor y cómico mexicano, sí. 88. Nació en 1923. Su agonía se sentía entre sus más no entiendo, verán, su agonía se sentía entre sus más allegados. Después de 2 semanas de quedar sedado para evitar el dolor, fallece el 9 de agosto de 1988 a los 64 años de edad, producto de un cáncer del estómago. Mira, oye, don Ramón, el famoso don Ramón Valdés. Falleció un día como hoy entonces. Santoral, Santa Edith, San Fedlimino, así como suena, y Santa Cándida. Matías Villasanti habló hoy en ABC Cardinal. Mañana viaja rumbo a Gremio. 5 años de contrato nos confirmaba. Me enteré en un 99% antes del partido contra Guaireña. Después del partido ya me confirmaron. Entonces Renato me dijo antes del partido que disfrute y que pues, sobre todo deje toda la cancha para poder despedirme con una victoria si era el último partido. No sabía nadie, no sabía mis compañeros, no sabía ni siquiera mi familia y yo tenía ganas de contarle, de decirle que por ahí era mi último partido y contento por este paso que estoy dando en mi carrera y
mucho más contento aún por ir a un fútbol tan competitivo como el brasileño. Me tocó salir 2 veces del club. La primera vez cuando salí a Argentina era muy joven y prácticamente me iba a